Suscríbete a La Panterita. Presentado por Itaú, hecho con vos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Si el Wi-Fi de tu casa es personal, te duplicamos todo. Agua de la Costa. Proba Agua de la Costa. Mejor hidratación sin calorías. Punto Pharma. Cuidamos tu salud y belleza. Lácteos Trébol. Nutre tus emociones. Shorty Beef. Carne 100% chaqueña. Para cada dolor hay un quitadol. Ellopuy Supé Quitadol. Universidad Americana. Made in Americana. Petrobras Amigo. Recargamos tu sonrisa siempre. Ahora somos más. Más información, más análisis, más entretenimiento, más Monumental. Monumental 1080. Radio Futuro. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande. Con Arturo Rubín, Jorge Sosa, Víctor Villalba, Francisco López, Germán Cafa y Carlos Quise. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. A la audiencia de Fútbol a lo Grande, buen día. Aquí ya con Germán Cafa, Carlos Quise, enseguida se suman Arturo Jorge, también está Francisco López. ¿Cómo estás, Germán? Buen día. ¿Qué tal, Víctor? Muy bien, buen día para todos. Carlos Alberto Quise, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien, Víctor, saludos cordiales. Francisco López, buen día. Buen día, Víctor, saludos para todos los compañeros. Llegó Palermo ayer a las 23 y hoy será presentado a las 18. En un ratito van a confirmar desde el departamento de prensa, pero a las 18 será la presentación hoy de Martín Palermo, que ya se pone a trabajar y que así como están las cosas va a dirigir el Superclásico. Se entiende que al llegar el día de ayer empezar a trabajar hoy, es probable que tenga el tiempo suficiente para encarar el Superclásico. Arturo, buen día. Buen día, claro que estoy acá, ¿qué hora estoy? 10:30. Sí, señor. Sí, no, señor, va a salir mejor, sale mejor si es 10:30. Yo soy nueva. Estaba hablando ahí con Marcel. Los compañeros, con Marcelo, uno de ellos, campeón de artes marciales. ¿Vos no sabías? De los No, juegos yo de le puse su sí. seudónimo Marcelo. Él se llama Camilo y yo me equivoqué un día y le llamé Marcelo. Él me dijo, soy Camilo. Yo le dije, sí, Marcelo, y a partir de ahí quedó como Camilo Marcelo. ¿Cómo te va, Germán? Muy bien, Arturo. ¿Qué tal, Carlos? Bien, ya saludamos ya. A la puta. Señor, buenos días. Qué bien me trata, carajo. Y así era que No, por la gente. Urbanización Alturas de Itá, cercanía al Hospital Nacional de Itagüey, Municipalidad de Itá. Ruta asfaltada, zona poblada con cuotas fijas en reajustes y posesión inmediata. EMSA Inmobiliaria contigo desde 1994. Surgió otra vez la información del 9 que tanto quiere Carlos Quise. El 9 para Cerro. El amarilla. Y Eda Cantero estuvo ayer, le dije, llamale. Su papá no responde, no contesta. Y cuando hay mucha reserva es por algo. Por ahí. Si no te dicen, yo no... ¿Qué pasa, Carlos? Y es cierto, cuando hay mucha reserva, Es por algo algo. hay. Y pasó con Palermo, nadie habló, nadie dijo nada, vino, ayer le mandaron por otro lado, Sí. se fue de Cantero a las 2, el fuerte de Cantero fue a la madrugada. Sí, y sabe que no duele, Bisaco me envió un mensaje, 6:20 de la mañana. Llegó, me mandó un mensaje donde se ve la fotografía. ¿O ya estaba ya? No, yo 6:15 me levanto, pero te digo nomás que el tema de Palermo. Carlos Quise tiene razón a medias. 2. Ya, En Monbuité. ¿Va? En Monbuité. ¿Querés seguir en Guaraní? En el medio. No, seguimos. Otra 2. En la plena transmisión dice, ¿para qué hace esto Jan? Yo a Carlos Quise le me sorprendido por lo que hizo Jan, al norte del estadio. Me callé por respeto a Carlos Quise. Me dice, innecesario lo que hace, ¿te acordás, Víctor? Sí. Y Carlos Quise le manda la M. Sí, porque no le pasó nada. Y él Entonces pidió Carlos asistencia. Quise dice, ¿para qué, vio? Y vos, vio, podés creer, pío. El gol entra después. Como un segundo, por favor. ¿Cómo te va, don Edgar? Sí, no es más, Andrés. ¿Vos me escuchás, Edgar? Mira, Edgar, hola. ¿me escuchás? Sí, señor. ¿Qué tal, Edgar? Sí, ahora te escucho. Hola, Arturo. ¿Cómo andás? ¿Qué pasa con Luis Amarilla, tu hijo? ¿Viene o no viene? ¿Por qué, Arturo? ¿Está en México? No, Perana, tu hijo Totín estaba para Cerro, ¿verdad o mentira?
Y están hablando. No, Por lo espera, último que sé es que siguen hablando. No, espera, Totín Amarilla. ¿Cómo es tu apodo? Sí. ¿Cómo es tu apodo? Tu apodo, Disculpame, Arturo, no te copié. tu apodo, vos tenés apodo. Totín, él tiene su apodo de Totín. Y vos Yo no tenés- tengo, yo soy él, no. Así nomás, muy bien. Pues tenía apodo, te iba Así nomás. a llamar por el apodo. Edgar, No. Él tiene apodo, yo no. bueno, Totín quiere venir, pero Mazatlán lo tiene hace poco. Entonces dice Mazatlán, ¿cómo vamos a desprendernos si es jugador nuestro 100%? ¿Cómo está hoy hasta donde pueda decir para no comprometerte, Edgar, a vos ni ninguna negociación? Sí, lo que yo puedo decirte, Arturo, hasta hoy es que siguen hablando todavía, por lo que yo sé, siguen hablando. Sí, Mazatlán, así como dijiste, lo cierto es que ellos le compraron el 100% y que están contentos con él, que es un nuevo titular y todo eso dificulta un poquito el tema con Cerro. Y ellos Pero usaron... hay interés de ambos lados, tanto de Totín como de la gente de Cerro. ¿Sabe lo que por qué? Yo sé. Edgar, vos sabés, porque ocurre que usaron la palabra negociar. Y ellos como que Sí. dicen, así no negociamos. Como que dice, Cerro Porteño está apurado, pero tenemos que ir despacito, a Totín recién lo compramos, dicen los mexicanos, y quieren seguramente otro tipo de acuerdo. Pero Totín está para jugar en Cerro, tu hijo. No, y él quiere, claro, que le gusta, claro, a quién no le va a seducir jugar en Cerro. El tema que ya no depende de él, Arturo, depende ya de la gente, de los clubes que manejan el pase y la gente interesada, en este caso Cerro. Ocurre que el libro de pases se está cerrando acá, Edgar. El viernes, así mismo es. Y vos sabés, Edgar, que el viernes vos mismo dijiste. Y entonces eso tiene que resolverse ya, yo no sé si en las próximas horas, pero entre mañana pasado ya. Y tiene que ser, si es que se va a hacer, ¿verdad? Y ellos están expectantes seguramente, así como yo también estoy expectante. Y vos- El tema que yo, a fondo, Arturo, no sé cómo va la negociación. No, tampoco podemos Pero yo sé comprometerte. que estuvieron hablando todavía, están hablando todavía. Porque Cerro sigue buscando negocios. Edgar, que le decían al presidente de Cerro, al vicepresidente Martínez, a Jubero, estaba Oscar Romero en la cancha, traigan el 9, ¿cuándo el 9? 9, y tu hijo es 9. Y sí, juega en esa posición. Y bueno, Y anda muy bien. y por ahí, sí, y se da excelente, excelente. ¿Vos Yo va- lo único que quiero que él que esté en un lugar donde él pueda sentirse cómodo y que trabaje, porque uno, eso es lo que busca, trabajar. ¿Y vos cómo sos con tu hijo Titón? ¿Le exigís? Arturo, disculpame, no te escuché. Totín, vos le exigís a Totín, le exigís a Totín, dedicarte, hace esto. Canta muy bien Totín. No, él es grande ya, Arturo. Ella tiene su edad, ya tiene hijos. Pero si el hijo siempre es hijo y las oportunidades son únicas. Vos sabés eso. ¿Cómo? Que el hijo va a seguir siendo hijo la edad que tenga, las oportunidades son únicas, digo. Ah, sí, no, eso, hasta después de que yo me muera lo va a seguir siendo mi hijo. Y por Pero eso te del digo, tema del Edgar, y político bueno. siempre hablamos, Arturo. Eso sí, no te voy a negar, eso siempre hablamos. Pero así como él toma las mejores decisiones seguramente y lo que más le conviene a él. Bueno, Edgar, y con relación a tu hijo, es decir, siguen hablando, todavía no está finiquitado para que venga a hacerlo, pero continúan las conversaciones entre el Club Mexicano y Cerro. Hasta ese momento, Arturo, yo sé que todavía no se cerró nada, pero se sigue hablando. Sin ningún impedimento por parte de tu hijo que está dispuesto a jugar en Cerro. Sí, él está dispuesto donde se le ofrezca trabajo. ¿A quién no le gusta jugar en Cerro, Arturo? Yo como papá, a mí me gustaría que él venga. Pero así como te dije, las negociaciones van por otra vía, en este caso de los clubes. Y bueno, si Edgar, ellos llegan a un acuerdo, yo creo que Totín no tendría problema en venir. saludo a Totín. Edgar, muchísimas gracias por tu tiempo. Vamos a esperar cómo se resuelve. Gracias, Edgar. Cuando guste, Arturo, a la orden. Gracias. Cantó en Fútbol a lo Grande domingo en la noche y canta bien. ¿Está bien? Sí, tenemos la grabación, cantó en Fútbol a lo Grande. Buen registro tiene. Con Roser. Canta mejor que Denis. Sí, mucho. no, Canta en serio. cantó con Roser Díaz. Pero no hay que hacer mucho esfuerzo para que cante mejor que él. No, yo no.
Un poquito ya lo Yo de canto no sé nada. ¿Qué programa? Es mi amigo, es un programa pero de humor, pero que este, sí, la es un verdad, programa de humor. yo sé que es tu... Es un programa de humor. Vamos a hacer humor no mañana entonces. Estoy diciendo que canta bien porque canta bien Totín. Por ejemplo, si vos le decís a Víctor, vamos a dejar ahí nomás. En el interior de un vehículo al sol la sensación térmica puede llegar a los 75 grados. Por suerte llegaron los precios bajos de Shell para que puedas andar con aire todo el día. Fórmula regular 5.650 y fórmula super 6.150 guaraníes. Shell precios bajos, calidad superior. Quiere decir que va a venir Totín. ¿Por qué a medias? Me quedé con eso. Los mexicanos, y sabe muy bien Carlos Alberto Quise, por lo visto y acá se aprende en esta mesa, usan la palabra negociar. Yo no digo que no se usa acá, ni en la Argentina, ni en Uruguay. Cuando recibimos lo de Totín, los mexicanos dicen como ese negocio no es así como quieren tan rápido. Claro. No es, dame nomás y te doy. Discutimos acá, analizamos, que el 50% en algunos casos pagan los mexicanos. El salario. Pero no es Mazatlán, porque él es nuevo Mazatlán. Sí, llegó hace 6 meses. En México te dicen, andate, pagamos el 50, lo exponen al jugador, y si camina, camina. Y aquí lo puesto aquí es tenido en cuenta, no es que... Brillante, el niño. cupo. El titular. Si alguien lo quiere, bueno, paga lo que pido. Si pido 3, pido 3, pido 2, o sea, pagar lo que quiero. De esa manera se libera. No, es así, porque está jugando. Entonces es difícil desperdiciar a un jugador que esté jugando. Más un equipo que pelea a no descender. Y allá son sociedades anónimas, entonces es importante permanecer o hacer una campaña, a pesar que clasifican en el formato del fútbol mexicano 12 de 18. Este año iban a cambiar, no sé si llegan a cambiar, que clasifiquen 10 porque le copian a la NBA. Y Mazatlán ganó el otro día, o sumó unos puntos importantes, pero no está lejos de la cola. Y él juega. Sí, juega todos los Y partidos aparte el club titular. debe querer recuperar la inversión que puso. Claro. No es así nomás. Si Ahora, quieren negociar, vamos a negociar bien. Por características no es el 9 ideal para Cerro. Exactamente, justo iba a decir. La puta palabra me salió del alma. Y porque hay... ¿Qué es lo que quiere decir? Vamos a una cosa, Carlos, ¿vos cuándo te recibiste de técnico? No sé. Bueno. Cuando era chico. Bueno, muy bien, te hago una pregunta, no, hablando así, con seriedad. El tema es así. Sí. ¿Cómo se va a hablar si no es para el funcionamiento de Jubelo de Bernay? Pero en un ratito. No es cuestión de 9-9 nomás. Si Cerro hace un esfuerzo con Totín, Luis, Totín. cuyo pase es 100% del Mazatlán, acabo de decir que entre el Mazatlán, respetando México y Cerro, y que me disculpen la comparación, es más Cerro. Sí. Sí. Es más Cerro. Sí. Es más Cerro. Cerro juega la Copa. Los mexicanos no son distraídos. Aparte, lo dice Carlos, conoce profundamente, estuvo en el América, son propietarios de los clubes. Claro. Es un negocio. ¿O miento? Sociedad No, anónima. está correcto. Muy bien. Franquicias. Anda bien. La puta del Menotti, ¿cómo le pegó a Brasil? Sí, Será? terrible. El Tiene negociado brasileño. Tiene razón, Me lo hace, perdió su esencia Brasil. Todo es ahora club, eso arena. ¿Leíste vos? Sí, un leí, quilombo. leí. Si el Wi-Fi en tu casa es personal, te duplicamos todo. Elegí la conexión total al 0971-100-000 Personal Flow. Cuando sos cliente de Bueno, tenés todo lo mejor del banco digital las 24 horas, porque todo lo bueno de los paraguayos se merece un banco que esté siempre junto con ellos. Descarga la app y disfruta de los beneficios. Bueno Bank, el banco digital de todos los paraguayos. Creo que hacerlo con Carlos Alberto Quise. La pregunta es muy formal. Si vos ves un 9, que Tiago Vecino le dijo no, y estaba para hacerlo, ¿verdad? Sí. Por lo menos eso se conoce. Fue el primero. Muy bien, muy bien. Espera un ratito ahí, para que vayamos entendiéndonos más fácilmente. Vecino, que era el candidato de Cerro, Tiago Vecino, el del Liverpool, que ahora se fue a Vélez. Tiago Vecino, ¿es de la misma característica que Totín? No. Él sí el 9. Ese era el 9-9 que necesitaba Bueno, hacer. Entiendo espera, eso. Y ahí está la... extraer Espera, delantero o traer para a Francisco según el López. funcionamiento. Vamos a dejarlo. ¿Y por qué no espera, apunta tan amplia espera, el espectro? Espera. Que son difíciles ustedes. Yo soy juguero. Zapac había mencionado varias veces al mister. Niño, Víctor, varias veces dijo el mister. Respetuosamente a Víctor Bernal. Técnicamente, el que corta el bacalao, como diría Juan Ángel Romero, es juguero.
Es lo que yo entiendo como gerente. Una cosa es gerente administrativo, y otra cosa es como juguero, que tiene una trayectoria como técnico y que fue nombrado gerente técnico de Cerro para usar. Saca lo deportivo. Para mí es un gerente técnico. Muy bien. Y tiene la potestad del presidente que le dio todo para que... Y habló y dijo públicamente Zapac, juguero. Sí. Pregunto a Carlos Alberto Quise. ¿Quién es el responsable hoy de traer jugadores o dejar ir el Cerro? Y el que recomienda y el que debe ver el perfil una vez que dialogue con su entrenador también, intercambio de ideas, indudablemente es Jubero. Muy bien. Anteriormente que venga Bernay, ¿con quién estaba Jubero? Del técnico anterior. Y Gavilán era antes de Bernay. Muy bien. Pase lo que pase, no es expresión de deseo, porque Víctor Bernay sabe cuáles son las reglas de los técnicos. El que se queda Jubero. Claro. ¿Estamos de acuerdo? Los técnicos y los jugadores pasan. Muy bien. Si Cerro se equivoca, porque Carlos Quise, no lo dice cualquiera, le está diciendo a Cerro Porteño, este señor, le está diciendo a Cerro. Claro, pero por eso también tiene fecha de vencimiento el trabajo de Jubero, como todos los gerentes técnicos de todos los equipos del mundo. No nacerá. Sí, pero si hace mal las cosas, Arturo, ¿Quién habla de hacer mal las cosas? No, Carlos Quise acaba de decir, no es para divertir, está diciendo, conoce mucho Carlos, con los años que tiene y con la dirección técnica, con lo que fue, dice, no es amarilla. ¿Puedo ser grosero? A la puta. Voy a decir, pero un ratito. El hincha de Cerro dice, el hincha de Cerro le reclama, ¡Chao 9! ¡Chao 9! Espera, ese 9 hoy se llama Totín Amarilla. Dicho por el padre, siguen en conversaciones. Muy bien. ¿Quién ve las características? Enseñanos, Carlos Quise, y hablar bien formalmente para que el oído pueda escuchar. ¿Quién es el 9 que Cerro necesita y qué funcionamiento tiene Cerro cuando Cecilio tiene la pelota o Iturbe corre? Yo tengo una pregunta. Pica. Yo soy 9 y después se dudo. ¿Dónde es lo que te vale decir? Si yo soy 9 y voy a picar y te voy a frontal, porque entra en diagonal Iturbe, no echemos a la derecha, se mete mucho al medio. Sí. Entonces yo digo, espera un ratito, yo 9 voy a jugar de espalda al arco, porque me imagino que si yo tengo un compañero frontal, yo no puedo poner la espalda, yo no sé en qué momento me va a asistir, tengo que girar. Me imagino. Pero, amarilla. Piruinio. Sí. No, sin ser peyorativo. Termino mi exposición, Carlos Alberto Quise. Escucho. ¿No va a chocar? No. Y con eso me quedo. Explica pues, ¿cómo es? Vamos por partes. ¿Cómo no? Jubero, para contratar o para convencer, tiene que hablar con su entrenador. Porque si no, si él va a hacer por su cuenta sola y cree que sabe todo, entonces agarrar el silbato... ¿Qué dirija él? No, claro, el técnico, cuando lo va a contratar a Bernay, Jubero tuvo que hablar con Bernay, cuál es su idea futbolística, qué es lo que pretende, y una vez que dirigió Cerro 3-4 fechas, ahí comienza a decirle, nos falta esto, nos falta aquello, con el tiempo tenemos que ver esto, y va intercambiando opiniones, porque es un trabajo conjunto, no es aislado. Y las decisiones de quiénes son los 11 que entran siempre es el gerente técnico. Te hago una pregunta. Cuando Chiqui lo sacaron de Olimpia, ¿no tenía con Aitor conversaciones? Tenía, porque muy bien. Cuando viene Palermo, ¿quién le va a dar la idea a Palermo políticamente? El director muy bien. Y entonces qué estamos. Aitor lo sacaron. Pero eso no quiere decir que imponga su criterio. Él puede traer la contratación y si al técnico no le gusta, no le va a poner. Claro. Es una decisión del entrenador. Los 11 que entra es decisión del entrenador. Que en él influyan o no influyan, más o menos, ya es otro tema. Acá lo que yo planteo, si Jubero me dice un momento que el 9 que necesita Cerro, que quiere Cerro, es Thiago Vecino, y hoy me dice 9 de área. Que de otra característica. Finalizador. Es simple. Claro. ¿Qué es Vecino de característica y de perfil? Corre y le pega. ¿Y qué es amarilla? Corre y le pega Vecino. Otra característica. Tiene juego aéreo. Y corre y le pega. De área. Y le pega. Es distinto a amarilla. Yo digo nomás,
no es tanto lo que necesita Cerro, a lo mejor van a variar o tiene otra idea de apostar más a la velocidad, porque el que se tira atrás y el que pica, que es más la característica de Amarilla, te lo puede hacer Churín, te lo puede hacer Fer Fernández, te lo puede hacer Cecilio Domínguez en algún momento para darle ubicación a Carrizo si quiere que juegue con Carrizo. Lo mismo que hace Derlis en Olimpia. Derlis es un segunda punta. Amarilla para mí es un segunda punta. Entonces, la vez que jugó en la selección, jugó de segunda punta. Va a tener que cambiar. Y hasta lo puede obligar a cambiar a lo mejor, hay de una táctica cosa, a Bernay en la presencia sí, de uno y otro. Hay una cosa que dice Arturo que es muy válido, que como es Iturbe mete diagonales. Cuando un jugador con la característica de Iturbe te mete diagonales, lo ideal que el 9, en este caso, sea inteligente y se presente para pivotearle, para devolverle las paredes. Es que le va a obligar por eso. Y claro, por eso te digo, es lo más interesante que dijiste. Y en cambio con Cecilio Domínguez, Cecilio Domínguez es distinto. No me vaya a gritar, ellos nomás son los técnicos, los que saben. Vos ni opinaba, ese sí nunca tocó una pelota. Así le vemos. Y el día en que Cecilio tome el protagonismo y tú le pasas un plano secundario. Acabamos de valorar tu opinión. No, ¿y quién es el que tiene que ser responsable? ¿El juguero o el técnico Bernay? Te voy a poner una cosa, Carlos Alberto Quise. Vos sabés que me da por la... No. ¿Hace cuánto tiempo que... ¿Vos seguís fútbol brasilero? Cada vez menos. ¿Hace cuánto tiempo que Brasil tiene banco y asesor? Añares. Muy bien. Explícanos, Carlos Quise, ¿por qué tiene técnico y asesor? ¿Quién le puso a Ser Roberto? Vamos a leer la historia de Ser Roberto. Y me vas a decir, ¿cómo? ¿Dónde? Ser Roberto jugaba porque Zagalo. Mario Lobo, Zagalo le decía al técnico, lo vas a poner. Tenía 40 años, del Valle, después fue transferido no sé dónde. Y buscar la estadística. Y vas a decir, a la puta, perdón por el término, Brasil, jugadores jóvenes, cada vez más. Jugaba todos los partidos de Roberto. Tenía 40 años. Acá sentado Zagalo y acá que fuese. Y después, yo estoy equivocado, veo. El fútbol de hoy se conversa y se charla. Sí. Es el fútbol de hoy. Sí. Entonces, Cerro no puede. Carlos Quise le advierte a Cerro que Amarilla no es. No, yo no dije eso. De característica distinta, no es el 9 que busca. Mirando los números de Amarilla, este torneo jugó 6 partidos, ningún gol, ninguna asistencia. La puta, 372 minutos. En el torneo pasado, 14 partidos, 4 goles. 14 partidos, 4 goles y una asistencia. Y en el anterior torneo jugó un partido que ahí llegó recién 90 minutos y acabó. En total tiene 21 partidos en Mazatlán, 4 goles y una asistencia. Te voy a poner 2 ejemplos. El delantero, uno de los delanteros más afamados de Boca en su historia, ¿quién es? Martín Palermo. Muy bien, Francisco López. ¿Cuántos penales erró acá en la Copa? 3. ¿Quién es el mejor jugador de Libertad en gol? ¿En gol? ¿Qué edad tiene? 41. ¿Se olvidaron contra España el penal? Pero es un ser humano, puede pasar. Brillante. Entonces no me venga, le voy a pegar al niño, le contagia a Víctor Luis de Alba. No. ¿A qué va? Así es la vida. Sácala esa, Víctor. Vos me entendés, no vayan a gritar. No griten. Sácala la estadística, los dos en la bancada y vos te tragás. Y vos sos técnico. ¿Cómo te vas a tragar? Yo trajo la estadística para don Juan, nuestro oyente Capibarel, que nos está escuchando en su radio y que no tiene la internet. Entonces, espera lo grande de Capibarel para vos, don Juan. De Guaraina, don Juan. Grita. Tu expresión te va a subir. De Guaraina, don Juan. En guaraniña es de tipo. ¿Quieres saber para don Juan que no tiene el fracaso? El fracaso y los triunfos son los grandes impostores. No vayas a creerte mucho arriba y no mires tanto abajo. Sí, pero los números no mienten. Voy a terminar mi exposición. No mienten. Carajo. Perdón, me salió de los números son fríos. Ayer visto la despedida de Palermo en el aeropuerto. No se podía mover. Puta, Arturo Rubín, carajo. Hizo los 2 goles contra el Real Madrid. Hay uno que le pica al arquero del Real. Ganó Boca 2-0. Sí. 2-1, perdón, me equivoqué por 1. Contra el Real Madrid y la Estrella. Gol de Roberto Carlos 1. El segundo, una clase. Terrible.
una clase de cómo Un se gol firma. poco- Y Palermo, cómo le pega, cómo le pica sería el norte del estadio. ¿Sabes lo que te he equivocado? Acá tengo el gol. Se veía bien porque Esperá, tenía no, que Nangana, volaterapia, Palermo, Carlos Quis. Entonces, con el debido respeto, el 9 está para hacer goles. ¿Cómo? El 9 está para hacer goles. No siempre. Brillante, Carlos Quis. Entonces no digan el arquero Hay está para atajar. diferente tipo de 9 encima. Porque también dice el arquero está para atajar. Según Carlos Quis es así. No, entonces Claro, ¿por qué ¿cómo no no? le decía El el 9 nueve para hacer goles? No. Sí. Hay En el fútbol, Bueno. en el fútbol todo con ejemplo. Francia, campeón del mundo. Su 9, ¿cuántos goles hizo? Ninguno. Y bueno, Pero porque tenía Mbappé, ganó ese mundial por no Mbappé. importa, pero Y él por tenía, Lloris. pero él tenía Así nomás. otra tarea en el Bueno. 4-1-4-1, el 9 Los tiene 11 que ser tienen que ser igual, pivot, porque y entonces el 9 vino- tiene que hacer goles. Hay 9 pero que son pregunto. grandes definidores y malos pivoteadores. Pero Sí, entonces, claro. hay sí, muy son buenos características. pivoteadores Parece que y malos ustedes definidores. vos sos o no te hace. No, soy. pero ¿por qué entonces Cerro busca Disculpame, 9? me salió de alma. Pero Espera, ¿qué? ¿Por qué? espera, El nueve que jugaba Cerro era una característica. Vamos a ordenar la charla. Ahí coincido con En Carlos. Cerro, jugador excluyente hoy, se llama Cecilio Domínguez. Sí, eso no hay duda. Muy bien, Como Derlis en Olimpia cuando estaba bien. muy bien. Y nos tienen que enseñar para acá, porque tenemos que aprender. Cecilio con la pelota es una cosa, y Turre con la pelota es otra cosa. Cecilio es más, toco y me voy. Me da y te doy. Ese es Cecilio acá. Y enganche y se mete muy bien. Y Turre es más frontal ahora. Tiene un... Explosivo. Muy bien. Potencia. El que juegue de 9, ese público decirlo, trae un 9, trae un 9, trae un 9, no va a tener la preponderancia, porque el estilo de juego Cerro cambió. Cuando Esteban Moreno Martins era desborde centro Mar Moreno, dijo Moreno alguna en conferencia, no quiero ser grosero, dijo ni en conferencia de prensa, alguna vez, y yo le pregunto a los técnicos de Cerro, si vos en conferencia de prensa, ¿me escuchás que lo quise? Sí, estoy escuchando. Dice Moreno Martins, no uno más, por fama, por trayectoria, por lo que fue, dice, alguna vez mis compañeros se van a dar cuenta, digo, a la puta. Públicamente, ¿dijo o no dijo? Sí, dijo. ¿Podés repetir sus palabras Sí, para...? que alguna Ahí vez está se van a dar grabado. cuenta, sí, de- ¿Qué dijo? Yo sé hacer goles, digo. Yo sé hacer goles alguna vez. en algún ¿Y sabe momento. qué significa alguna vez? algún Ay, momento gramaticalmente, se va a dar literalmente hablando. Alguna vez Vamos se a van a poco. dar cuenta. Hay que mirar, Pero, si hizo tantos goles, espera. hay que mirar sus datos estadísticos Espera. que vos no querés darle. Ellos son, Pero desde tú- chico no está- hizo más goles, ellos Carlos, son hasta ahora, criados, Lo que pasa es que Víctor, están, ahí hay No otra tiene cosa. club, Espera, ahora espera, hay más- Espera, yo no me pongo un El abogado. vestuario de Cerro en ese momento no estaba bien. Espera, Había espera, divisiones y espera. una de las divisiones que estaba... Espera, con dedicatoria No, Carlos pero si Quise, vos le das con la pelota, dedicatoria vos no Carlos. asistís. ¿Sabe quién lo llamó a Moreno Martín para ver? Explotalo donde él fuerte. Germán Cafa. Mm. Son difíciles ustedes. Sí. La narración de lo que cuento tiene un antecedente. Vos cuando querés explicar algo, explicá. O si te preguntan y no se nota respuesta, cuidado. Cuando vino Moreno Martins, que Cerro buscaba el 9, habló con Chiqui Arce. Sí, Chiqui lo convenció de venir a Cerro. Quiere decir que Chiqui sabía lo que es Moreno. Por supuesto. Claro. Igual que el otro que armó el quilombo con que salió en defensa de Moreno y lo sacaron. Mateus. Mateus en conferencia. Solo que en aquel momento, para poner en contexto, los números de Moreno ya estaban en baja en Cruzeiro. Perdón. O sea, Yo ya- no hablo, era yo un no nivel- hablo de las estadísticas. Pero lo que dijo el brasileño tenía razón. Cometió un En realidad. sincericidio el brasileño. Espera. Pero dijo la verdad. No, pero se van otra Contó cosas que no se tienen que contar, pero es la se realidad. van por las Harto ramas. código otra ahí, vez. Hablamos Mucho de lo, código, Mateo. se van otra vez, se va por las ramas. Espera, no, Ojo, y por las ramas. Hablamos del 9. bueno. Yo Arce quiero que venga. No quiero decir el salario que ganaba. Voy a ser respetuoso, como también lo de Derli en Olimpia. Me voy a callar. Me voy a callar porque son cosas privativas del club. ¿Yo a quién le voy a pedir? Le voy a exigir. Este es tu salario, Moreno. Vino Chiqui y él dice en conferencia, alguna vez yo soy, ¿cómo que dijo?
Yo sé hacer goles. Yo soy goleador. Yo soy goleador, yo sé hacer Alguna- goles. mira la cara Algunos que de mis pone. compañeros se van a dar cuenta. Te van a dar cuenta. Y después, y Chiqui Arce habló con él. Claro. ¿Es verdad o mentira? Y sí, él lo Voy a llamó, seguir, él lo voy a llamó. seguir. Y no es por Chiqui, porque si Chiqui está escuchando su papá, no es a mí. Pongo ejemplo nomás. Ferfer. La primera incorporación de Cerro Porteño se llamó Fernando Fernández. ¿Es verdad o mentira? El goleador del campeonato. El goleador del campeonato. ¿Es verdad o mentira? Sí, sí, sí. Muy bien. ¿Y qué pasó con Ferfer? ¿Mandó? 2 partidos de titular, después lo cambian al técnico que lo trajo y dejó de jugar. No, voy a poner ejemplo para decirle acá lo que dice el técnico y el gerente. Vos sabés bien a quién le va a traer. Sí. Ahora, ¿cómo camine después? No puedes saber. Brillante. La intención está. Claro. En Cerro Porteño y me Tener el pongo... ejemplo de Paraguarí y de Román. Bueno, pongo el ejemplo de Amarilla. Era lo mismo que pasó con el boliviano este, ¿cómo se llama? Moreno Martín. Vos cuando le ves jugar a un jugador, a un futbolista, que hoy está, para trasladarlo a la realidad, vos le veías ver a Moreno Martín y vos sabías que estaba 2 segundos atrás. Intentaba, ponía voluntad, pero siempre llegaba tarde. Tan tarde llegaba que se tenía que tirar por la pelota para trabar una pelota, por decirte. Tocaba poco juego, participaba poco porque no estaba bien. Lo mismo puede pasar hoy, si le marcan un poquito a Tacuara si toca 5 pelotas por tiempo, va a tocar 2. Lo mismo va a pasar con Roque. Vos mismo dijiste el otro día, y estábamos de acuerdo todos con el caso de Prato. 8 días después, no, es que él jugó mejor. Claro que jugó mejor, pero Prato perdió 1 o 2 kilos, mínimo 2 kilos en una semanita. Está mejor, todavía no está físicamente. Y Turbe no está físicamente. Derly González, a pesar de todo, que merece otro tema de análisis, tampoco está. Eso no quiere decir que él no está procurando o no está intentando. El que mejor evolucionó, pero que todavía no está físicamente, es Cecilio. Es clave, Moreno Martín nunca estuvo, y cuando Chiqui dice, tráigamelo, Chiqui se imagina al Moreno Martín que él vio en Brasil posiblemente, que hay que decirle Pero algo al hincha de tampoco en Cerro. Brasil, en Cruzeiro hacía goles. Y por eso hay que decir a la gente quiero que hacer- Moreno Martín nunca fue un goleador. Te quiero hacer recordar las palabras de Francisco Arce, Carlos Alberto Quise. ¿Qué es lo que...? Y quiero escuchar. Yo te escuchaba vos. Y yo te voy a escuchar también atentamente. Le falta convertir. Le falta que le hagamos llegar más pelotas. Cuando suceda esto, creo que dejarán de hablar de él sobre Moreno Martín, palabra de Chiqui Arce. Totalmente normal. Lógico, lo que dice. Le tienen que defender y proteger a su jugador. Y cuando dice mis compañeros algún día se van a dar cuenta, ¿en qué estamos? Eso dice, no dice Chiqui, eso dice Eso el jugador. dijo Moreno. Moreno dijo. Bueno, y tenía que defenderse, no tenía más ¿Y que... después? Para mí ahí quiso, decir que mis compañeros no me entienden el juego que yo y no me hacen jugar. Ahora, como yo si es necesito. un vestuario fuerte, Clarito. si es un vestuario fuerte, ahí aparece lo que se habla del vestuario. Si es un vestuario fuerte, ¿qué te hace el vestuario? En el primer entrenamiento, hey, queremos una reunión. ¿Qué dijiste? Ese es un vestuario fuerte. Explica un poco. Explica un poco qué es lo que quisiste Yo decir. sé hacer goles, yo soy goleador, yo sé hacer goles, yo soy goleador, y a poco mis compañeros se van a dar cuenta de eso, me van a empezar a buscar más, como ayer se vio un equipo que te procura más. Muchas gracias por darme ese voto de confianza que para mí siempre va a ser importante. Gracias, Marcelo. Y bueno. ¿Y después? Y bueno, ahí está el vestuario. Cuando él dice eso, que se defiende, y dice todavía una expectativa, que es normal que lo diga, si es un vestuario fuerte, le dice, hey, ¿qué dijiste? ¿Cómo es? Miércoles. Ese es un vestuario. Yo no sé si pasó o no pasó eso, pero más de ahí no va. Y el 9 que traiga Cerro, en eso nomás voy, Carlos Quise. Qué difícil este señor. Vos decís Cerro busca 9. Esperan un ratito. Y si te iban a traer a vecino. Sí, Esperan, ahora esperan, otro estilo. pero esperan. ¿Sabe qué es lo que quiere? Ahí va el tema, Pancho. Es otro estilo, exactamente. Y por eso pregunto, ¿sabe lo que quiere? Primero son irónicos contra Jubero. Yo no voy a permitir acá que sean irónicos contra Jubero. Y después A vos te estoy dedicando. ¿Está bien? A vos porque sos medio burloncito. No, sos. no, pero... Yo lo voy a defender a Jubero. Jubero sabe lo que quiere, o sea, el No, estilo... ahí ahora te hacer la pregunta. Carlos Quise dice, Amarilla no es para Cerro. No, dije No, eso. Dijo Dije que no otra es característica. la misma Es característica. distinto a Vecino. ¿Se acuerdan que antes de Vecino hasta Ábalos hablaba? Y es también diferente a Ábalos. Es completamente ¿qué diferente. busca? Pero No, parece que Ávalo es más como vecino. Claro, pero distinto a Amarillo. Pero parece que ustedes no entienden la lectura que yo le doy.
Primero, vos te pones como a relatar un partido a alguien que te dio la vida y te enseguida sabes cómo se mueve. En la medida que más menciones su nombre, es porque tiene más intervención. No importa que me descuide de otro o me equivoque. Cerro, cuando Juso, Iturbe y Cecilio, ustedes se desmayaron de emoción. Me incluyo. Me voy a incluir en primera persona. En un Cerro dinámico, con otras características. Diferente. A lo título personal, Iturbe con su reivindicación en Cerro. Y con la imagen de Cecilio del 2015. Sí, 2016, aquella sudamericana. Si yo le agrego a esto, digo, la puta, perdón por el término, $6 millones pagó Independiente para traerlo a Cecilio. Después terminó en demanda. Sí. ¿Qué club en la Argentina? Porque Argentina vende, pero para comprar el dólar paga 6 millones. Duro de pagar. No, quiere decir que Cecilio pagar acá en ese momento. Pagó 6 millones. Cecilio tiene lo suyo. Por supuesto. Muy bien. ¿Estando bien jugador de selección? Muy bien. Entonces vos decís, Cerro va a jugar para la 9 que busca 9. Eso nomás. Necesita complementar el trabajo de Cecilio e Iturbe. Es decir, le falta... A lo mejor va a ser un fútbol, al traer la amarilla, si concretan lo de amarilla, están apostando no a eso que pensaron en un principio. Al no conseguir el jugador de la característica de vecino, que sonó en enero, dijo, no tenemos el grandote, no hay en el mercado, no llegamos, busquemos otra característica. Amarilla va en esa característica y Cerro puede jugar con 2 puntas o un punta picador para darle más velocidad, siempre y cuando, porque Cerro tiene una ventaja frente a otros equipos, que tiene desborde, con las proyecciones de Arzamendia, con las proyecciones de Jiménez, ellos tienen garantizado llegar al costado de las áreas, que es el fundamento del ataque. Te hago una pregunta a Carlos Alberto Quise, con respeto. ¿Vos le podés sacar la pelota a Cecilio? ¿Le podés ser como observador? ¿Yo jugando contra él? No. Cecilio tiene que ser protagonista. Él necesita la pelota a los pies, necesita. Sí. Y Iturbe la misma cosa. Espera un ratito. Sí. Carrizo es distinto. Carrizo puede esperar abierto hasta que le pase. Y yo ya tengo a quién le voy a pasar. Ese es para mí, Federico Carrizo. Puede estar acá pueden jugar. Cuando vos me das, yo sé quién le voy a pasar. Raúl González, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Arturo, Carlos y a todos tus compañeros. Muchísimas gracias. Acordó Miguel Paniagua, contanos. Sí, la verdad, bueno, Miguel ya hace un mes que está practicando con nosotros. Sí, pero ahora... Tenía un problemita médico que ya dio lo que es el médico y, bueno, hoy firmó contrato con Sol. Con relación a Humberto García, charlaste, hablaste con él, ¿es lo último de Sol, Raúl, o queda algo más? Se cierra el libro de pases. Y hoy tengo que hablar con el profesor me pidió hasta hoy están haciendo ellos están haciendo una jornada con los jugadores y terminado eso va a darme, me va a decir si necesita alguno que otro jugador. Sí, necesita, te habrá dicho, ¿no? ¿Cómo? Necesita, que te habrá dicho. Me dijo que quería ver el plantel bien, que quería conocer a los jugadores, porque algunos jugadores, especialmente los extranjeros, no lo conocía bien. Hay un jugador que lo tuvo, que se publicó, no me acuerdo, un jugador que lo dirigió, lo tuvo. ¿Te pidió? No, él no me pidió todavía ningún jugador, no me dio ningún nombre todavía. Porque debe conocer mucho, porque después una que se cierra el hilo de pase va a ser muy difícil, pues, o le preguntaba o él te dice, ¿no? Sí, sabemos eso, y yo justamente le dije, profe, si vos vas a necesitar algo, el mata, ya tenés que decirlo para poder gestionar. ¿Y cuándo te va a decir? Y hoy. Se agota. Hoy tiene doble jornada de práctica con los jugadores. ¿Y ahí te va a decir? Y seguramente sí, esta noche. Y bueno, Raúl, porque estaba leyendo, creo que saltó un nombre que lo tuvo, sugirió, pero lo van a hablar con más reserva, ¿verdad? Sí, yo te soy honesto, él no me dio ni un nombre todavía. No sé de quién vos me estás hablando. No me dio ni un nombre. Pero te va a dar, creo que es mediocampista o delantero. Pero bueno, hoy te reuní con él, ¿no? Sí, señor. Bueno, gracias, Raúl, muy amable.
No, nada, cuando usted... Raúl González, vicepresidente de eso. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Sorprende a todos llevando los pollos Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Y además puedes adquirir el bolso térmico para disfrutar de tu pollo Pechugón donde quieras. Pechugón deliciosamente natural. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu hierba Pajarito Premium y Suave. Hierba Mate Pajarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. En Altagracia, Parque Hotel Tradicional, Cena de los Enamorados. Chef especial, show musical, miércoles 14 de febrero desde las 21 horas. Pagando con tarjetas crédito familiar, 30% de reintegro. Informes y reservas al 0986-400-550. Altagracia, Parque Hotel. Opa, la comentario. Terminó todo. Terminó todo. No, y gran... si no es amarilla, A se ver, le termina. se cierra el libro de pase. Lo que yo creo Y que... sí, el viernes se cierra. Es la última opción que busca Cerro, porque ya el 9-9 no... Hay que decir a la hinchada del Cerro. Lo mejor que cuando puede... algo ocurra, si ocurre algo, trae un Cerro. Pero no trae se una... puede también jugar sin el 9 fijo. Aunque a vos no te agrade, uno de los equipos más fuertes del mundo está jugando sin 9 fijo, que es el Real Madrid. Se puede jugar, tiene que llegar. Y Cerro, pensando en todo lo que tiene, hay que ver qué van a hacer con Fabricio, pero Viera es un jugador que pisa el área, es decir, tiene un mediocampista con llegada. Entonces, si vos no tenés el 9 referente y tenés 2 o 3 jugadores que te pisan el área, está cubierto la posición, ¿no? Es que es imprescindible. En ese sentido, hay que tener... Te vuelvo a hacer la repregunta, pero con mucho respeto. Si vos tenés Cecilio y Iturbe, van a jugar para el 9. Sí, ellos no son... Pueden jugar para el 9. No, ellos no son finalizadores en su carrera. Eso es lo que falta, finalizadores faltan. Basta mirar, Iturbe no es un goleador. Cerro hizo 7 goles de entrada en 2 partidos. Sí. Por eso digo, los números... ¿Cuánto hizo el 9? Ninguno metió Churín. ¿Y Churín cuánto hizo? ¿Por qué me decís? Pero tuvo situación. Porque no es finalizador, o no está pasando un momento de finalización. Quizás No, es que no antes tocó fue. la pelota, porque Claro. llegó a tener situaciones, chance. se tardaba más de la Él está cuenta, más de crear Los espacio para los compañeros. números que no hacer gol. actuales de Cecilio y de Iturbe son más de lo que normalmente hicieron ellos en su carrera. Ellos no son goleadores. Pero yo no hablo de goleador. Para eso puede llegar otro al área, pisando el área. Claro. Cuando vengan a Damián Bobadilla. ¿Cómo se llama el de Peralta Viera? Pero Peralta y Viera. Sí. Peralta se va a quedar porque va a tener que aprender a quedarse. Viera se puede Y desprender Viera llegar se va a al área. meter sobre el área. Y vamos a estar Sí. discutiendo lo Y mismo. va a jugar con Cecilia a la izquierda. Y sí, Bueno, pero sí, si no hasta hay volantes gana. que llegan y hacen goles, ya es lo que estamos discutiendo. Eso es lo que Vamos digo. a estar discutiendo en esa Ahí época no lo neces- mismo, ¿sabes? Ahí no necesitas 9. ¿Por qué digo esto? Para hacerle entender a la gente, si pensaba en Vecino, característica de jugador de área, referente de área, y hoy contratan, en caso de contratan un jugador totalmente distinto a aquello. No, es que ellos no se dan cuenta que son diferentes. Ellos se dan cuenta solo que apuntan a otra cosa al no conseguir el referente. Ellos pensaban en un referente. Si tenemos 2 jugadores que pueden asistir a un definidor, busquemos un definidor de área. Al no encontrar, vamos a buscar jugar. Te hago acá la placa, la pizarra. Y yo te pongo Cecilio acá. ¿Dónde? ¿En el medio? Acá, a la izquierda. Sí. Y lleva la pelota. Sí. Y le va a mirar, pero Viera. ¿Viera? Wilder Viera, coño. No, tiene que ser una opción de pase. No, Peralta no va a llegar ahí. Peralta se va a quedar. Viera, estamos hablando de Viera. El déficit del Cerro se llama Chano, se llama de medio para allá. Él pisa el área, Viera pisa el área. Bueno, ¿y qué va a hacer ahí Cecilio con él? ¿Quién? Y si no puede gambetear, va a utilizarle como recurso para sacarle ventaja al lateral. En un concepto básico del fútbol, el famoso 2-1. Bueno, y yo... Generar superioridad numérica. Está bien, y yo 9. Sí. ¿Te voy a mirar? Si Viera va y llega al primer palo, vos 9, tenés que ir al bueno, segundo. ese 9, Carlos Alberto Quise, necesita ensayo. Mucho ensayo. Porque si vos traes un 9 para de cabeza, no es este. No. Vamos entendiendo. Este no es. Sí. Entonces, ¿qué va a hacer Carlos? Van a apostar a la ¿Y velocidad. por qué Cerro se vuelve loco con el 9 si con características no tiene 9? Y bueno, entonces van a traer a alguien que se adapte en velocidad a lo que pueden proponer Cecilio, Iturbe, Viera y compañía. Y, ¿cómo se llama? Fabián y Carrascal. Vos te tiene que llamar la atención el vivo de Carrascal. El vivo de Carrascal, oye, no juega de volante central. Le deja a Piri, él quiere mostrar que puede llegar al área, está pisando el área, hizo un gol. Entonces, volante ahora, central. ¿De y no va a dónde, aguantar. ¿Dónde sacaste vos colombiano volante central? Primero, nombrame en tu trayectoria. Jaromina. Uno es sucesor de Carlos Carazaguer, que a veces levantaba, que metan la pelota al espacio largo, porque tiene una riqueza técnica de la gran puta. Es el colombiano.
Pero al colombiano no le vaya a pedir. ¿Cómo te vas a olvidar de los grandes volantes? Leonel, yo me acuerdo, Álvarez, y te dije, Leonel, pero Chicho Serna. Espera un ratito, pero eran de otras características, que ya ese ciclo de jugadores, terminó en Colombia. Los dos eran paisa. Ahora de volante 100% moderno. Y a una pregunta, Carlos, que hice, después hago un descanso. ¿Vos sabés de dónde viene la palabra volante mixto? ¿Dónde se usó? Shut up. Comió un mixto. ¿De dónde viene volante mixto? Hablo bien en serio. No sé. De Colombia. Los colombianos, cuando querían graficar al jugador, le decían volante mixto. Porque no tiene pues de raíz. No huele coipe. Carrascal no es volante central y alguna vez le pusieron de volante central. ¿Cómo es que Carrascal va a ser si no tiene marca? Volante de segunda línea, como le dicen en Colombia. Es por delante del volante central. Y ustedes le trajeron de Colombia el volante mixto. Pero justo él nombró a Leonel Álvarez y a Chicho Serna. Pero sí, eran volantes centrales. ¿Pero dónde jugó más acá? Porque son los jugadores que son. ¿Cuál es el concepto del hincha de Carrascal? Me abro. Vos no te podés cargar de él. Me duele todo acá, yo no puedo hacer movimiento brusco. Claro. ¿Dónde jugó más en Cerro? ¿De segundo, de tercer volante o de volante central? No jugó más de volante central. No jugó de fijo, no jugó siempre. No, la primera época jugó. La primera época jugó volante central. Cerro siempre jugó con dos volantes. El volante más atrasado, a excepción de estos partidos, siempre fue Carrascal. Porque a él le gusta iniciar la jugada, entonces se metía. Claro. Ahora no le pida marca, no le pida despliegue, no le pida dinámica. Eso no. Aquel torneo que sale campeón en cancha de Guaraní, porque él jugaba diferente. ¿Con quién? Y justo estoy tratando de recordar. Para mí que él era más asistidor. En el arranque. Él en América de Cali antes venía y jugaba así, en esa posición. Jugaba, sin compromiso de marca, sino. Pero ¿dónde rindió más? Pero ¿dónde rindió más? Yo no es volante central lo que digo. Sí, el juego sí. Pero por la salida que le da. ¿O te olvidás la pelota al segundo palo, Carlos Alberto Kisel? Me da por la... Te hago una pregunta. Transmitimos junto a un partido y vino una pelota cruzada, no sé si fue Arzamendi al segundo palo. Y no llega Carrascal. No llega, segundo palo. Hablamos hacia la izquierda. El Mallorquín, que se fue contra el... A la derecha, cerrando contra el alambrado. Sí. Después vuelven a probar otra vez. Y él aterriza y cae. Y después... ¿Él estaba para eso? No. ¿Y después quién se equivoca? Y bueno, lo que le pusieron ahí, siempre no, pero esa no es respuesta, tu colega se equivoca. No, pero... Carrascal Lucena era la dupla en aquel Y bueno, ¿y quién es más volante central ahí entre los dos? ¿Quién se quedaba más? El otro era para arrancar y para meter. Carlos, está Guillermo Auche. ¿Cómo te va, Guillermo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Guillermo, lo tuviste en Palermo, te imaginas la expectativa que crea técnico de Olimpia presentado esta tarde en Unión Española, donde nos puedas decir, Guillermo Auche, Martín Palermo, nuevo técnico de Olimpia. Lo dirigiste en el 2017, te dirigió, perdón, en el 2017, Guillermo. Sí, así mismo, en 2017, en Unión Española lo tuve como DT. ¿Basamenta mucho en lo que dispone, con el plantel que dispone, o con lo que él puede creer, puede cambiar, pese a los hombres en campo, de lo que él considera puede haber variaciones tácticas? No, sí, depende del rival, también va trabajando el partido, ¿no? Va a trabajar con los jugadores que tiene. Con nosotros en Unión Española nos fue muy bien, estuvimos a punto de campeonar, pero bueno, última fecha con Colo-Colo se llevaron los resultados, nosotros empatamos, salieron campeones ellos, pero bien, trabaja muy bien él y su cuerpo técnico. ¿Qué estilo de juego le gusta al nuevo técnico del Olimpia, Palermo, Guillermo Auche? Contanos. No, un equipo, nosotros éramos, cuando estábamos en la Unión Española, un equipo recuperador, le gusta que jueguen al fútbol, le gusta un equipo que corra, intenso. No, la verdad que trabaja muy bien. Guillermo, en eso de, por ejemplo, potenciar juveniles, ¿cómo era en aquel momento? Por ejemplo, llegó a subir jugadores de la cantera que no tenían tanta oportunidad y los consolidó. ¿Recordás cómo se dio en aquella campaña de Unión Española? Sí, así mismo también hacía mucho trabajo con chicos inferiores. También recuerdo que había subido 4 o 5 chicos que los hizo explotar. Hoy no sé si están en Estados Unidos, están jugando en selección. Sí, recuerdo que 4 o 5 jugadores había subido de la cantera y los hizo explotar a todos.
Y bueno, y el viernes General Caballero juegan ante Guaraní, Guillermo. Sí, así mismo. El viernes 18 horas, si no me equivoco, jugamos con Guaraní. Partido clave, tenemos que ganar para prendernos de arriba. Y bueno, Guillermo, lo mejor, muchísimas gracias por tu tiempo. Un abrazo grande, saludos. Igualmente a vos, Guillermo Uche. Recárgate energía y vitalidad con Pufa Energy. Aumenta el rendimiento físico, mejora la memoria y la concentración, reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Máximo rendimiento, máxima energía y máxima vitalidad con Pufa Energy. Calidad de ética. Se puede hablar bajando los decibeles en la charla, ¿verdad? ¿Qué es lo que me mira? ¿Quién está con los niveles altos? Yo. Ah, bueno. Vende, pues. Los martes en Farmacia Catedral ahorras con Sudameric Bank con descuentos de hasta 35% en todas las categorías, más 5% reintegro con pagos vía QR. En Farmacia Catedral desde 1905, amamos cuidarte. Parece que no entienden ustedes, o que yo no sé otro idioma más que el que hablo. O guaraní no, a vos te guaraní. Ocurre que... En portugués entiendo. Hoy come o guaraní, Olimpia, situación. Richard Ortiz viene sin fútbol. Sí. No jugué el tipo B. Por calidad como Boreco. Muy bien. Viene Richard Ortiz sin fútbol, yo Palermo. Debo saber quién es Richard Ortiz. Por supuesto. Bueno, hasta dónde puedo con él y hasta dónde no puedo con él decirle. Hasta dónde puedo, hasta no. Dos preguntas nomás. Lo mío son preguntas con mucho respeto. Ni ironía ni nada. Los técnicos tienen que tener un líder en la cancha. Sí. Y el vestuario. Bueno, siempre fue líder en Olimpia Richard Ortiz. O una situación crítica para Olimpia, o si no hubiera seguido Chiqui. Claro, por algo se cambió. Por algo brillante. Entonces está Richard Ortiz. ¿Cómo yo le doy a él cuando él no tiene experiencia como los nuevos del Olimpia o con los juveniles? ¿Qué va a hacer Palermo? Si juega el clásico Richard, él es el líder. ¿Es verdad? Sí. Dos, los técnicos deben tener un intérprete, en el buen sentido de la palabra, especialmente cuando sos nuevo, en la conducción como es Palermo. Alguien tiene que darle lectura a lo que él quiere. Me parece que es así. El técnico dentro de la cancha. Porque después ya con el fútbol él va a ir conociendo quién puede y quién no puede. Su nexo va a ser, o tiene que ser. Si hay un cambio va a ser en la zona central. Porque tuvo a Chiqui, tuvo un partido Aureliano Torres y ahora tiene. Él tiene que tener mucho tacto cuando vaya a cambiar. Mucho tacto cuando va a tocar el equipo. No puede tocar por tocar. Entonces, cuando prepare el equipo, porque hoy a las 18 es la conferencia. A las 18 sí, vos vas a estar presentado. Y después ya... Vos vas a estar ahí. Sí, va a estar Diego, va a estar Liño y va a estar Santiago Riquelme. En la Villa Olimpia será la presentación. Entonces, cuando vos tengas, él tiene miércoles, jueves y viernes. En esos días, Carlos Quise, y vos tuviste técnicos. Mañana, ¿él en qué momento habla en vestuario? Todos los días. No, yo hablo sobre lo que él quiere futbolísticamente. Primero, todos los días en este momento. Perdón, parece, acá me duele toda la espalda, carajo. Pero todos los días. No, parece que no me entendés mi pregunta. Una cosa es hablar y otra cosa es interpretar la práctica. Son cosas distintas. Una cosa, yo te voy a motivar. Claro. Y me voy a presentar. Él le va a explicar. Bueno, entonces. Él le va a explicar a su equipo principal mañana lo que quiere, independientemente a las charlas privadas que lo va a realizar ya hoy, mañana, antes del entrenamiento. Una vez que él defina lo que él quiere ver, la idea para el sábado, él le va a pedir a ese equipo. Y eso él después va a comprobar quién lo interpreta y quién no lo interpreta dentro del campo de juego. Y de acuerdo a ese balance de él va a tomar una o dos decisiones. ¿Por qué digo esto, Carlos Alberto Quise? Porque el rival juega y va a jugar con nuevo volante que se llama... El de la selección. Peralta. Mauricio Peralta. Fabricio. Vos le tenés acá a Fabricio y acá tenés a Ramón porque Marco Gómez está lesionado. Richard viene de un descanso. Él tiene que saber cómo va a pelear la media cancha. Él tiene que saber Palermo. ¿Qué herramientas tiene? Pero Richard juega con la experiencia, con la ubicación, con la voz de mando, y con eso supera muchas cosas. Vos ¿sí o no, Carlos? El ritmo. Yo sabe que va el ritmo que trae Peralta con la subida. Pero nadie, la experiencia que tiene Richard no la compró nunca. Pero ¿quién habla mal de Richard? No, pero vos tenés que ¿Cuántos partidos jugó? ¿Cuántas fechas se jugaron?
Y hasta ahora 5. ¿Cuántos partidos? Se lesionó en la segunda. ¿Hace cuánto que no juega? Y 2 semanas completas no practicó. Le puedes enseñar. No, pero yo lo sé, eso lo sé. Y entonces, pero la experiencia que él tiene. Pero nadie le saca a Richard. Yo acabo de decir algunos minutos nomás, Germán. Palermo, O sea, ¿cómo va a interpretar? Le digo a Carlos Quise, tiene 3 días. ¿Cómo interpreta? Me dice Carlos Quise, háblame tu Ario. Sí, claro que voy a hablar. Pero ¿cómo interpreta? Porque no va a estar Ramón Martínez con Richard Ortiz acá. No. Richard Ortiz va a estar acá o acá. Ramón Martínez se va a quedar. Entonces la pregunta es, ¿cómo haces vos cuando hay que ganar en la media cancha? Explica pues. Agregar gente. Olimpia con 2, sea quien sea, sus 2 volantes internos. 3 va a necesitar. No, y claro. Mínimo 3 volantes para meter a Cerro. 3 o 4. Si juega con 2 volantes internos, Olimpia no tiene chance de ganar el partido. No. Sea Richard con Martínez, sea Martínez con quien sea, no existe porque no tiene los volantes que pueden hacer la tarea los de afuera. No copé Olimpia. No Cardoso juega. Lo dejan sí va a jugar, pero tampoco tiene. Yo te pongo Fernando Cardoso, sí, que se va a jugar porque me supongo que campeón en las Olimpiadas va a preguntar el mismo Palermo. Con pocos minutos en los preolímpicos. No importa. Los 2 de Olimpiadas. Muy pocos minutos. Cardoso no le fue muy bien. Espera un ratito, pero no estuvo acá la puta. No estuvo acá Cardoso y lo tiene a disposición Cardoso. Cardoso hoy no puede quedar fuera. No puede jugar. No puede. No, Creo coincido. Juegue Cardoso a la porque juegue Cardoso o juegue otro a la derecha y 2 volantes internos Olimpia, sus chances de ganar el clásico va a depender exclusivamente de lo anímico. No existe otra posibilidad por fútbol, por funcionamiento. Entonces todo el mundo ganaría con la arenga. A veces no te alcanza. Todo el mundo gana. Vamos muchachos, vamos a meterle, dale, bueno, ustedes. Le ganó a Flamengo. Yo no te digo que la arenga te gana partido. Te digo que por funcionamiento Olimpia lo pierde. Pero como es fútbol, vos no sabés cómo va a llegar el rival. Si esa pelota dividida la ganás vos, si ese rebote la ganás vos o gana el otro, entonces ahí se equipara. Pero en funcionamiento Olimpia no tiene posibilidades de tener un buen rendimiento si sigue jugando con 2 volantes internos. Una pregunta, Carlos. Cecilio, si no juega, aleluya para Olimpia. Seguro. Es una ventaja. Sí, es una ventaja. Y va a caminar a no jugar. Claro. Esa ya es una ventaja. Es una ventaja porque marcan 2 sobre Cecilio. 1 no alcanza. Olimpia sin Derli es un alivio para Cerro también. Pero no, es más Cecilio hoy que Derli. Sí, estamos de acuerdo. Sí. Derli está muy por debajo de lo que se cree. Pero es un emblema de Olimpia. Pero es una persona representativa del Olimpia. Yo no estoy hablando de representación, estoy hablando de fútbol. Juega de la parte emocional del rival. Su presencia inspira respeto. En su equipo también influye. Y también su equipo influye. Yo no digo que no, digo que el funcionamiento de Cecilio. Sí. Hoy es último en Cerro. Sí. Y Olimpia vamos tiene a que ser funcionamiento. aleluya. Si no juega Cecilio, que dice el niño no está para jugar. Así como está la cosa, no. Disminuyen las posibilidades de sufrirlo, de sufrir en el funcionamiento de lo que representa Cecilio. O sea, en sinónimo de peligrosidad en ataque, Cecilio. ¿Qué, Carlos? Estamos hablando de una hipótesis porque no sabemos cuál es el dibujo defensivo, porque estos números que hablamos nosotros son cuando vos no tenés la pelota. El 4-4-2, el 4-2-5-1. Y para tener la pelota y no saber qué hacer con la pelota. No, porque en la pelota otros son los números. A eso es lo que voy. La gente cree que el 4-4-2 es tal. No, eso es cuando vos no tenés la pelota. Es el punto de partida, pero no es la solución de los problemas. Entonces, si Olimpia cuando no tiene la pelota hace ese dibujo, quien juegue con el perfil que tiene su futbolista, no va a tener el protagonismo que necesita en el clásico y en cualquier otro partido. Se está demostrado. Por eso esta cantidad de malos resultados de Olimpia en las últimas temporadas. Va a responder con seguridad. No te vayas a poner muy nervioso, representante de RIT. Hay una pregunta para Carlos Quise. ¿Representante de quién? No, te dije. No. Perdón. Y a respirar profundo porque también se me hace daño. Emocionalmente. O si no se hacen los tontillos, como diría Menchi. Libertad. Bicampeón del fútbol paraguayo. Muy bien. Ganó todo. Vas a perder de vuelta. No voy a perder. ¿Sabes qué? Galeano hace exactamente lo de Garnero. Sí. En un vestuario. Llegó un momento dado a meter más volantes de marca que creativos.
Porque estaba con El 10. mismo Ramón Martínez jugaba a la izquierda. O digo Ramón Martínez. Sí. Sí, Cuando Ramón tuvo Martínez Libertad. jugó de interior en Libertad con Garnero. ¿Cuántas jugaba veces? de... No jugaba de ahí, le hacía jugar a la izquierda. No, Aquí en Ramón- un- a Martínez. Por con Garnero, favor, en la época de Garnero. por favor. Ramón Martínez. Ramón Martínez. Interior izquierdo, No, interior estoy derecho. loco yo. Pero poco. No, pero le hizo jugar. Corrigiendo, sí, sí. Bueno, le hizo No jugar tenía por otro, ¿no? no, porque era una estrategia. Y vos decís, tantos jugadores en el banco, veo, y le hace a jugar Ramón. En partido de Copa jugó mucho así. Bueno, espera. Y no le fue. Vimos el partido contra Cerro. La presión de Cerro, el dominio de Cerro, y era el mejor central, sacaba todo hasta que fue expulsado. ¿Qué te enseñó? Que le daba la pelota a Libertad a Cerro. ¿Verdad? Sí, sí. No por tener mayor tiempo la pelota va a ser mejor. No va a ser mejor por eso. Le deja la pelota. Y parecía, entre comillas digo, no quiero usar el término peyorativo, Libertad, le respetó demasiado a Cerro. El niño Jorge nos dijo sentado ahí que cuando gana 3-0, ¿contra quién era que vos tuviste, niño? Ante 2 de mayo. Le daba la pelota. ¿O miento? Sí, sí. Le daba el 2 de mayo. A ver qué hace con la pelota. Porque sabe lo que quiere. Pongo modelos de Libertad, el mejor equipo del fútbol paraguayo. Hasta que se demuestre lo contrario. Hasta que el mejor. Ahora no está con todas sus luces. No. Por eso digo, Libertad el mejor equipo. El más Hasta, regular. 7 de 10. bueno, pero hasta que se demuestre lo contrario, Libertad. Hoy es el más sólido. Carlos Quise lo dice también. El más sólido, Libertad. Hasta que se demuestre lo contrario. Claro. ¿Ustedes saben cuánto le falta a Cerro y Olimpia para alcanzar el nivel de Libertad? Y más cerca. Dos puntos. No, le toqué ya le dije. 2 puntos, está bien. Cerro. Y te enojaste cuando Chiqui dijo Libertad rival a vencer. ¿Qué? Y vos te enojaste. Pero, ¿cómo? ahora eso puedo decir, yo no puedo decir un técnico. ¿Por qué no? Porque te chica le tocando la oreja a Cerro. Y está bien, a lo mejor él conoce el vestuario de Cerro Bueno, y quería, Nico, está bien, quería está tocarle bien. la oreja. ¿Por qué te hace acordar de eso? Pero al final está teniendo razón porque Libertad es el primero, el que marca el ritmo del campeonato. Hasta ahora. Todo se inició con la historia de Jan. Yo lo que le quiero decir a la gente sobre Jan, y hay otro caso que es Héctor Benítez, ¿cómo es el Olimpia? Hugo Benítez. Hugo Benítez, la misma historia, porque el fútbol es aprendizaje todos los días. Jan hace tiempo, cuando está 1-0, que hicieron el gol al minuto, hace tiempo, en un córner en contra. Craso error para un arquero. Hace tiempo si vos vas a saque de meta. Porque cuando estás y haces tiempo, desconcentra. Por eso los entrenadores, cuando va a haber un cambio en un córner, a pesar que reglamentariamente tienen que esperar, el árbitro tiene que esperar que llegue, paran el cambio, porque te desconcentra. Por eso, cuando hay un córner en contra, lo más recomendable es que los jugadores que tienen que ir a la marcación, tienen que llegar lo más rápido posible, porque el que ya está, se puede distraer porque le falta el compañero que tiene que agarrarla a este, o que si es marcación de zona tiene que ocupar el espacio, y eso te desconcentra y no estás atento en el movimiento del rival. Y lo otro, lo de Héctor Benítez, que hizo un cruce a la izquierda, que Arturo también se acordó. Brillante tu güey. Sí. Y hasta me sorprendió. Correcto. Y en vez de levantarse y seguir jugando, acusa una lesión muscular, y mientras él estaba fuera del campo, se equivoca Román, una pelota que quiso jugar para atrás, y él no estaba. Y entonces casi fue gol. Entonces no podés en un partido apretado, cerrado, vos dejarle a tu equipo con 10, porque el fútbol exige concentración 90 minutos, pero nadie tiene una concentración de 90 minutos. Por algo en las escuelas, los cursos las materias se dan por 35 y 40 minutos, después descansar. Pasa lo mismo, y en el fútbol escucharon un montón de veces que dice, un equipo nunca juega igual 90 minutos, juega 20, después baja, después sube, ¿verdad? Nadie mantiene una regularidad. Entonces estos jugadores tienen que entender que no pueden dejarle al equipo con 10 ni un minuto si el partido no está liquidado. Te hago una pregunta, ¿vos querés defenderla, Jan? No. No porque sea tu técnico Carlos 15 años. No, pero ¿a quién le pedí que defienda a Jam? Lo que pasa que... Al anti-Jam. Justo... ¿Por qué sí anti-Jam? Yo no soy anti-Jam. A ver, dame los motivos por qué eso. ¿Nunca te gustó?
No, ¿quién dijo Y que nunca gran me gustó? arquero es. ¿Quién dijo que nunca me gustó? Tú Nunca me tercero le gustó. pusiste. Te voy a decir en tu cara, Pancho, porque me gusta. Tercero le pusiste. Siempre tercero dije, le pusiste. ¿y qué querés que haga? Si Olveira y Martín Silva son mejores. Martín Silva sí. Ahora vos me querés enseñar de arco a Pero mí, después, no. ¿quién terminó Enseñame mejor otra el cosa, torneo? pero de arco me va a No, enseñar. no, Entonces, nadie te quiere enseñar, yo pero siempre jugué lo lógica nomás. extrafutbolística, Lógica el no- circo, lo que acaba de decir Quise, que por querer hacer tiempo perjudicó a ese equipo y le hicieron el gol. Eso sí se lo voy a criticar. Porque vos tenés que ser inteligente y saber en qué momento hacerlo y en qué no. Uno también ha cometido algún error. Por eso uno puede opinar sobre esas cosas. Pero a nivel de arquero, yo nunca hablé mal de Jan. Siempre dije que es un gran arquero, pero está por debajo, o estaba el año pasado por debajo de Silva y de Olveira. De Silva. Y hoy sigue estando por debajo de Martín Silva. Sí, De Olveira coincido. no sé si tanto. Pero bueno, no dije que yo nunca lo quise, no te equivoqué. No, No, porque yo me digo buscó. nomás que... Me buscó Arturo. Y si me busca me encuentra. mayor Espera un defensor ratito, le- lo que le- te dice es que ya no es de tu mesita de luz. No, extra futbolístico. Martín Silva, Germán, Sí. es de tu mesita de luz. El arquero de es el Libertad. mejor arquero del fútbol paraguayo de los últimos 3 años. Muy bien, quiere decir que Junto con Olveira. Quiere decir que está en tu mesita de luz. No, Los los brasileños. brasileños, Me gusta la foto de mi hijo. Perana, no estás entendiendo. Eso de nos enseñó a nosotros, colega argentino. Una frase Bonadeo, argentina va a traer Arturo usted. Sí, señor. Bonadeo. Nos encantó. Gonzalo El papá de Bonadeo nos dijo, cuando le pregunté, el papá, y lo digo con mucho respeto y cariño, cuando le preguntamos nos dijo, o es o no es de su mesita, no me acuerdo bien, y traje la herramienta que es brillante, por lo menos para graficar nomás, no es que precisamente tiene que estar, y me desconcentraste. Germán Cafa. Asismedia está en la ciudad de San Bernardino, avenida Luis Baché, Bicentenario, frente al Club Nacional, con los servicios de atención médica y consultorio, servicios de ambulancia y más. Conoce más en redes sociales, @sismedpy. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Avenida Eusebio 4623, Class Motors, una decisión inteligente. Lo que te digo, Francisco, nomás, en ese sentido, que Martín Silva hay que estar en una posición más rezagada, llamo. Sí. Eso no es lo que te ¿Usted quiero qué, abogado Pancho? No, pero yo le interpreto. Abogado No defensor. es para que vos te... Yo soy arquero y no me va a enseñar. Claro. Espera Ahí un no, ratito, claro. espera un ratito. Si no, nadie va a estar Espera, sentado acá hablando de espera un fútbol, ratito. claro. ¿Hace cuánto que Jan hace lo que hace? Alguien en Cerro le dijo no vayas a hacer. Escuchá a Jubero si está escuchando la radio y Víctor Bernay. Acaba de decir Carlos Quise. Va para Bernay y va para Jubero. Le puede entrar un oído y le puede salir en el otro. ¿Qué es lo que hace Jan? Está mal. ¿En qué momento lo hizo? Es lo que dice Carlos Quise. Fuerte en contra. Muy bien. Es la opinión de un técnico con su colega. Olvídate del panelista Carlos Quise. Carlos Quise lo vio de la posición de técnico. Por eso tiene propiedad cuando dice, ¿cómo hace esto? Y me dijo a mí, ¿para qué hace? ¿Vos escuchaste? Sí, ¿Qué es lo que hace el dijo? gol. Al aire dijo. Y lo dijo No, antes de. Antes de. Antes de. Bueno, y se registra el gol con 3 cabezazos en el área y la ve perder Jam. Y es otra cosa, le cabecean y adelante. Frente a él fue el Bueno, último bueno, cabello. bueno. La desconcentración es el tema. Porque si uno está concentrado, no debería perder las batallas individuales y se pierde. Acá y en cualquier parte del mundo. Por eso el fútbol es tan apasionante. Pero es una cuestión de concentración. Todos ensayan. Cuando vos decís, no practican, claro que practican. Pero hay un momento que la mente no está al 100%. Es que el fútbol se juega con la cabeza, Carlos. No hay otra. Vos podés estar todo como quieras. ¿Y cuántos se van del partido? No me ven. Sí, claro. Bueno, Claro que sí. la puta. Es que es difícil. No, pero me 90 estoy quedando minutos. difónico. Hay 90 minutos estar- Niño, Hay algo- ¿cuántos se van hay- del partido? yo te pido Sí. algo, pero Hay eso algunos más tarde que- cuando usted diga, señor. difícil. En qué momento vamos a llamar a Giorgio. Ayer prometió. Hoy Ah, tenía hoy que Giorgio tener Arma. los Habló planetas, con Palermo. Si era el día o no para Palermo. Giorgio Arma, Ayer cuando dijo que quiera. iba a tomar la fecha. Giorgio Arma, Ya no boquense pegó- declarado, ayer nos dijo, hablé con Palermo. Disculpame, a todos les pasa eso que se van del partido. Hasta a los relatores, a Pero los yo me voy, comentaristas, a todos. espera, yo me puedo ir en un relato, un comentarista se puede equivocar, pero nunca va a tener la incidencia de una pelota mal puesta o de un descuido. No, pero nuestro trabajo no, profesional. no me venga con bola terapia. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y ¿Quieres perfumes, con vender la locales, jugada? Casa Central, Eusebio Casi Rey 2 de Mayo, Asunción y Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 081-543-543. Wilmar SRL. ¿Sabes qué? Coinciden que todos se van del partido. No, todos no se van. No, sí, en algún momento se van todos. Ah, no, todos se van. Sí, se desconcentran en algún Ah, momento. toditos se van. Y pasa, ocurre en los partidos. No, claro pero que no sí. todos. Yo te voy a enseñar lo que vos no sabés. Pero espera, Vos déjame sabés lo terminar. que le dijo. La diferencia nomás está entre
quién se borra 20 minutos y quién se borra 5. ¿Vos sabés lo que le dijo hay lapsos. Jaquet al que lo sacó el central de Cerro cuando le dijo cuidado a Carlos Báez? ¿El central? No. Ah, no sabe. Antes del partido. ¿Qué año es cierto? Cuando debutó Carlos Báez en Cerro Central, partido internacional, no fue en cancha de Cerro. 1009. Jaquet, técnico de Cerro, le dice al otro central, atendé bien, él va a debutar, le dice. Y no soy abogado de Jaquet. Pagó las consecuencias al que le dijo. Como diciendo, protegele. Mira que tenés que jugar, como lo dice Carlos Quise, tienen que hablar los centrales, igual como tienen que hablar los volantes. Me hubiera ido antes ya. Giorgio, ¿cómo te va? Giorgio. Hola. ¿Cómo andás, Giorgio? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo andás, A los Giorgio? tiempos. Sí, a mí me dicen que Bien. A mí me dicen que ando mal de la cabeza porque te llamo mucho. Sí, he visto los comentarios, pero está bien. Hemos tenido un 2023 de muchas predicciones, muchos partidos, un 2023 bonito. Claro, cubre Giorgio que dice, ¿cómo que vos sos tilingo? A mí, ¿sabes lo que es tilingo, verdad? Sí, me imagino, tengo amigos en Paraguay, me han dicho, sí. Que Arturo Rubín está mal, es un tilingo, le llama la Sólogo, Olimpia necesita fútbol, Cerro necesita fútbol, viene Palermo, ¿para qué le llama a Giorgio? No están escribiendo. ¿Vos hablaste con Palermo, Giorgio? Le mandé un mensaje, me dijo que íbamos a conversar el día de hoy, no pudimos conversar porque obviamente lo había tareado, además no lo dejaron en el aeropuerto con muchas cositas, ahí estuve enterándome de todo lo que estaba viviendo. Y feliz por Palermo, porque tiene muy buena sinastría él como entrenador, bueno, como jugador es un monstruo, es un animal. Como entrenador también ha hecho cosas muy positivas, acá es el subcampeón de la liga, del campeonato argentino, con Platense, un equipo sin presupuesto, un equipo de muchos jugadores jóvenes. Giorgio, está bien. La pregunta, Giorgio Armas, astrólogo, boquense, leemos OLED, leemos TN, te mencionan muchísimo. Vos hablaste ayer de la fecha, habló algo, Víctor, de la fecha cuando viene, porque viene Jorge, que los astros que no se alinean, que no venían buena fecha. ¿Qué eso es, Giorgio Armas? Sí, lo que pasa que, bueno, ya había visto, es más, posteé una foto de Palermo, ¿no? Le he dado retweet el día de ayer, y sabiendo que iba a llegar Olimpia, ¿no? Tiene muy buena solar, que las únicas personas que tienen un excelente solar con Olimpia son Julio César Cáceres, con todas las alegrías que le dio al equipo, y Martín Palermo. No me gusta la fecha, porque lamentablemente cuando pasan este tipo de cosas que son karmáticas para el equipo, cuando un entrenador sale de mala manera, como ha salido Chiqui, o peor, como salió Julio César Cáceres, eso genera muchísimo karma. Es decir, ¿no? Giorgio, discúlpame, la fecha habla, hoy va a ser presentado a las 18 a la prensa, va a estar nuestro compañero Víctor Villalba en la cobertura. Si vos fueses asesor astrológico, veo, le dirías a Olimpia, no, que no hable hoy, presentarlo mañana, que no hable hoy, ¿influye o no influye? Sí, influye muchísimo, pero gracias a Dios tenemos as bajo la manga, ¿no? ¿Cuál es el as bajo la manga? Es que si ahora tiene mala presentación, no hay problema porque se tendría que buscar un buen debut. El debut es el partido que se viene. Ahora no solamente eso, la hora de la firma también influye mucho. Entonces, si las cosas salen correctas y si hay algo impuesto negativo, se puede solucionar. Gracias a Dios, Olimpia es un equipo que quiero muchísimo, ¿no? Es el equipo de mi mejor amigo, que es Julio César Cáceres. Entonces yo creo que Olimpia le va a ir mejor de como le ha ido con Palermo. Bueno. No, aparte obviamente por los salarios de Aguirre, de Chiqui, yo creo que le va a ir bien a Palermo. En Giorgio, a nosotros nos consta, cuando vos dijiste Giorgio Armas, y nos están escribiendo otra vez, me están dando, ¿por qué Giorgio? ¿Por qué le llaman? Cuando, vos me entendés, Giorgio, ¿verdad? Me interpretás, sí. ¿Verdad? Sí. Yo tengo mi año, buscá mi googleá, que quien te habla, Arturo Rubín, tengo mi año veterano ya. Algunos me quieren ver ya.
Giorgio, te hago una pregunta. Algunos ya quieren. Giorgio, ¿sí? Víctor Villalba es testigo y es un chico muy sobrio en lo que hace. No digo que yo diga cosas fuera de lugar, o las digo. Dice, todo el mundo fue de blanco. ¿En dónde estaba cuando vos dijiste contra Flamengo? Contra Flamengo, dijiste de blanco. De negro. De negro, y la gente fue así. Vos decís que este partido clásico, porque estás tomando partido por Cáceres, que fuera de Olimpia, ahora Palermo, así como sos de Boca, te está inclinando, Giorgio, a Olimpia en tus anhelos y en tu deseo, salvo que esté equivocado. ¿Qué recomendás a la hinchada de Olimpia, Giorgio Arma, en color? Así como, bueno, comentaste el tema con el partido de Flamengo, que fuimos de negro, le pedí a la gente, le dije a la gente que vaya de negro y gracias a Dios lo hicieron y Olimpia hizo algo histórico, ganándole un equipo billonario del continente, con jugadores muy, muy importantes. Este año es más del color claro, es del color claro y del número impar. Entonces yo creo que vamos a sacar buenos resultados con la camiseta blanca, no ahora, pero con Palermo creo que se va a potencializar un poco eso, ya que él es elemento aire. Entonces yo creo que Palermo le va a dar ese plus, esa garra, porque a Olimpia no es que le falte fútbol, sino que le falta garra, le falta hambre de victoria, hambre de triunfo. En tu astrología, ¿en qué momento metes mano en la previa al partido? Porque así como los olimpistas te ven bien, en Cerro cruzan los dedos, el hincha de Cerro, diciendo ojalá se equivoque este Giorgio, de dónde apareció, le vamos a reventar, ¿por qué contra Cerro? Lo tuyo es Olimpia, sea cualquier sea el rival, o este partido contra Cerro muy especial, por el debut de Palermo. Por el debut de Palermo tiene que ser obviamente para Palermo, ¿no? No tengo nada con Cerro, nada negativo con Cerro, no, para nada, tengo muchísimo seguidor de Cerro Porteño, de Luqueño por Julio César Cáceres. Sí, eso tengo mucha gente en Paraguay que me siguen para las predicciones de la selección Paraguay y obviamente yo quisiera que le vaya bien a Olimpia, ¿no? Recuerden que esto no es de ahora, con Olimpia ya tenemos historia ahí, sí. Y peor, si Julio César Cáceres ha sido cabeza del equipo, sí. ¿no? Y le ha dado tanto esa alegría, Dios mío, no puedo entender cómo lo que pasó de verdad. Bueno, Giorgio, ayer estaba leyendo que vos decías antes del preolímpico, Argentina va a París. Sí, y se fue a París. Es más, y la teníamos muy complicada porque era Brasil, y es muy difícil no ver a Brasil en competencias, ¿no? Sí. Importantes, pero de verdad feliz por Paraguay porque se merecía este título, fue una selección increíble, ganándole a equipos fuertes. Argentina casi le gana, gracias a Dios se pudo empatar, pero nada, hay que disfrutar. También feliz porque ese mismo día que ganó Paraguay, ganó Luqueño y ganó bien. Sí. Luqueño ganó bien, no era el resultado que yo quería, porque el partido estaba para 5-0, pero bueno, a veces también hay la suerte, no nos ayudó mucho, pero increíble el partido planteado por Julio César. Se declara hincha de Luqueño por Cáceres, simpatizante de Luqueño, Giorgio, que habla siempre con Julio Cáceres, nos decía, ¿qué es lo último en la astrología que tiene que cuidar Palermo cuando se despierte, el plantel, mirar, que ver los astros? ¿Cómo se alinean los astros con Palermo? ¿Cuándo te pones en contacto con él porque ya le escribiste? Ya le escribí, en realidad, ya primero le di la bienvenida, le dije bienvenido Olimpia, porque bueno, ya gracias a Dios he tenido la oportunidad de hacer algunas cosas con Olimpia, tengo contactos ahí, y nada, bueno, conversamos algo personal, y luego ya le mandé otro mensaje, me respondió, me dijo que lo íbamos a ver en el transcurso de la semana, porque estaba viajando y todo estaba cerrando, y ahora viene, si me lo permite obviamente, asesorarlo para que le vaya bien a Olimpia. Olimpia, el año pasado dije que iba a ganar un título y las chicas salieron campeonas. Ahora hay mucha posibilidad que Olimpia pueda ganar un torneo en Paraguay. Entonces, ojalá que le vaya bien tanto Olimpia. Luqueño va a ser la sorpresa del campeonato, ¿eh? Luqueño va a ser la sorpresa del campeonato porque se le vienen cosas bonitas a Julio César Cáceres. Esa es la solar de Julio César Cáceres. Yo siempre les dije y nunca les mentí.
A Julio César Cáceres las cosas le van a ir bien. El equipo estaba complicado. Julio César Cáceres metió a Luqueño a una Sudamericana. Después de tiempo vamos a jugar, tenemos un partido importante, pero las cosas están cambiando para bien y ahora estamos cuartos. Sí, señor. Y bueno, Giorgio, el mensaje llega a la República de Luque. Seguramente estará escuchando Julio César Cáceres, el pueblo luqueño, de lo que dice Giorgio Alma, astrólogo. Giorgio, a mí me están por reventar, me dice, ¿cómo le llamás? ¿Para qué le llamás? ¿Qué es? Especialmente los hinchas de Cerro. Giorgio, un saludo al aire, gracias. Gracias, bendiciones y gracias por llamarme y contar conmigo. Bendiciones, éxito, un saludo para toda la gente hermosa de Paraguay. Gracias, Giorgio, muy amable, muy amable. Ferropar a 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Seguinos en Facebook e Instagram como Ferropar S.A. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Consulta los partidos en apostar.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostar a ganar lo cambia todo. Ayer TN le dedicó las páginas TN a Giorgio Alma, o le da un gran destaque. Dicen luego el astrólogo de Boca. Le da un gran destaque. Costarle pues a Víctor Villalba, que te loquia permanentemente, güey, que no sabe que no va así ficción. ¿Le puedo decir acá lo que hice, como digo que se vayan los hinchas de Olimpia, Giorgio? Sí, esa vez Flamengo se fueron todos de negro. Y a mí me pasó algo que lo conté al día siguiente, que a mí me resulta increíble. Yo admito que no creo en eso, pero había un grupo que tenía todo remera negra y uno estaba de blanco. Mete rápido el gol Flamengo, 1-0, fue al comienzo del partido. Y esa persona que tenía la remera blanca se quita la blanca y tenía una negra. Se pone la negra a la siguiente situación, gol de Iván Torres, creo que empató. Increíble fue eso. Yo no creo, pero fue increíble. ¿Y qué pasó con Fluminense? No, es otra cosa. No te da pues seguro. Si no, no va a contratar como técnico a nadie. Contratarle a Giorgio Alma y ya está. Domenech. ¿Qué pasó de él? Y él, ya no dijimos. Él era que... En la previa habló que dijo... estaba mejor parado, tenía mejor solar. Sí, dijo. Él no le llevó esa vez a Pires lo de Domenech. y dijo algo más. ¿Sabe Carlos que hice? Carlos que hice. Y vota en vota. Cuando de Verón dijo, le llevo al mago, Manuel. El mago Manuel. Nadie dijo nada, pero dijo Verón, pues. ¿Quién Verón? El estudiante, el padre. Bruja. Pero eso siempre pasó de Bilardo también. Dijo acá está Bilardo, acá está el técnico. ¿Y quién estaba al lado del banco? El brujo. El brujo, Manuel. Planear un viaje fuera de la ciudad es uno de los mejores placeres de este verano. Con Bancoop tenés 100% de reintegro en viajes de Covía, Luque, Sambre y fines de semana de febrero. Bancoop crece desde Larra y... Enseguida pues está abierto. Ocurre que los técnicos no pueden. Un día le dijo, anda a tirar cerveza, vos sabés. ¿Qué es lo que me mira? No sé, tanta historia tenés que me ¿Te acordás cuando le dijo tu ex técnico, anda a tirar a los jugadores cerveza en el banderín? No, lo que me acuerdo es cuando le hicimos... No, a Valdir. Sí, Valdir. Que yo lo digo con mucho respeto. No fue cerveza. Algo le dijo que tira. Sí. Esperá ya contar la historia. Sangre de gallo, gallina, algo de así. Gallina. Espera, Valdir. No puedo contar. Una excelente persona, Valdir. Como gente, una gente maravillosa. Sí, señor. Valdir Espinosa. Lo tuvo mucho más cerca. Sí. Después te voy a contar algo en privado, algo que hizo nomás porque me va. Valdir le dice a los jugadores, vayan al banderín. ¿Sabemos la historia? No. Vende, pues, Darío. Decí bienestar y certeza exige Pago, más de 40 años llevando energía al país. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751, Clásico Villeco. Llámenos al 729-6060. 1251. En Comercial Economía San Lorenzo tenés alimentos, bebidas, bazar, cotillón y mucho más. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julia Miranda Cueto. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py. Manuel, ¿qué se hizo de él? Si venía Holland traía al brujo. ¿Ariel trabaja con eso? Si venía Holland a Olimpia, iba a estar en el banco el brujo. A la puta, no están entendiendo. Explícale. En el banco no creo porque ya no permiten más por el tema paradito, uno de los kinesiólogos. En la semana va a estar. Pero va a simular, a un kinesiólogo le dice, vos quedate y te vas. Un brujo, tengo que traer un país, tengo que traer un... Pero sí. Agua bendita, todo tiene que traer Olimpia. Es un hombre religioso. No hace cosas malas. Ariel Holland fue consultado por la prensa brasileña a raíz de la presencia del brujo Manuel para la revancha de la Recopa Sudamericana. Independiente ante Gremio. No hace cosas malas, dijo por Manuel. Claro. Holland. Si Holland es el técnico de Olimpia, traía al brujo.
Giorgio está en contacto con Palermo. Hay que preguntarle a Palermo en la conferencia. ¿Vos no le vas a preguntar? No. Bueno, listo. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor y déjalo como nuevo, sin impermeabilizar, reparar, sellar y proteger. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000. Tu casa con Sica queda bien. Acaba de decir que era serio en todas sus acciones y mira vos. El vendedor dice, vos yo crees en eso. Y Verón es un referente de fútbol argentino. Sí. Bien estoy hablando. Lo tuvo el Brujo. Vilaro no tuvo el Brujo. Vilaro también tuvo... Vilaro tuvo al Quiricocho. La historia del Quiricocho, que era el hincha que... ¿Cuánto Brujo en contra de eso era el Flaco Menotti? Era todo lo contrario. ¿Y cuántos brujos hay que no sabemos, que no te van a decir públicamente yo por esas cosas? Carlos Quiche pudo que... Yo tuve un equipo que teníamos brujo, que les ponía ajo en las medias para ausentar la mala onda. Acordate que los jugadores de fútbol no hay un manual, no hay un libro, no hay una norma para levantar tu estado anímico y la gente, el jugador de fútbol, llega un momento y se agarra a esas cosas. Claro, necesita creer en algo y ahí sustenta, por eso así es. Busca cualquier cosa, porque llega un momento que ellos deciden por un montón de situaciones. Ahora, no es fácil. Tampoco ser extremista y depender de eso, porque si no, ¿para qué va a trabajar la semana? No, vos sabés que es lo que te va a dar el trabajo. Hacerle recordar a Carlos Quiche, cuando dirigió el partido de Cerro contra Olimpia fuera del perímetro del juego, puso el toldo verde para ganar la Cubilla. No, Cubilla no podía ver el verde. ¿Sabes lo que es? Cuando se fue el Tico Nacional vio el verde de Colombia. Sí, pero los dólares también veía. Y claro, contestar esta pregunta. Y sí puse. ¿Y viste? Entonces, ¿en qué? ¿Y cómo te fue, Carlos? ¿En qué está? ¿Cómo te fue? Repito, ¿sabes qué? ¿Ganaste, Carlos? ¿Vos pusiste todo? Claro que puso. ¿Sabes quién envió? Sí. Esta credibilidad 1000 por 1000, Antonio Faría. Sí, le mandamos al loco. Antonio Faría dice, hacerle recordar aquí, cuando dirigió el partido de Cerro contra Olimpia, fuera del perímetro de juego puso el toldo verde para ganar la Cudilla. Firma Carlos Alberto Quiche. ¿Todavía no estás ahorrando? Comprar precio mayorista en El Ahorrazo. Encontraste todo a precios bajos y gran variedad. Encontrarnos en el mercado San Lorenzo y Capiatá Thompson. Seguinos en redes sociales @ El Ahorrazo Supermayorista. Ocurre que cuando le entrevistaba al astrólogo ahí Quiche. No te dejo, esto es radio. Ocurre. ¿Por qué me haces esta gesta? No puedo hacer porque tengo vértigo. Así tengo que moverme. Así hacía. Y ocurre y lo que vos hiciste, ¿qué? ¿Qué? Déjate, le digo que vos pusiste a la puta. La Caja Mutual vuelve a clases con vos por el mes de febrero y te regala una mochila. Yo cuido mi futuro. Tenés 4 opciones para poder llevarte la mochila. Para más información ingresa a nuestras redes sociales Caja Mutual o llámanos al 218-4000. Caja Mutual 1255. Si tenés planes de viajar durante el verano, no olvides solicitar tu seguro de automóvil con carta verde de Panal Seguros. Tenés respaldo las 24 horas, estés donde estés. Ingresa a panalseguros.com.py. Resumí, Capiatá. Resumí. Lo que vos crees para Víctor, Capiatá, la neblina, la noche. Cuando salía la señora. Es real, detrás de Plateas. ¿Sale la señora? Sale una señora. Día de lluvia, llovizna. Este clima. Más o menos ¿Dónde? 3 de la mañana, la ruta principal allí. Pasás varios jugadores en la concentración que está detrás de Plateas. No, pero el sur tiene la concentración los jugadores de Capiatá. Se encontraron con varias. La señora que le evita y que camina por allí. ¿Y que las hay? Sí, las hay. Tenemos audios. Che, bigote los huevos. En San Justo Hierro tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, ángulos, planchuelas, chapas, distribuidor autorizado de cemento LMI, acceso surcas y perpetuo socorro Ñembu. Qué buena es esa sensación de sentirse protegido y sabes que es posible, como el equipo que juega tranquilo, que juega bien arriba porque hay una defensa bien preparada. Rubiloc, alarmas estés donde estés. Más información al 092-23-23-23. Arturo, ¿por qué no le preguntas a Giorgio cuándo va a venir la quinela o qué? En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial, servicios básicos en puerta, calles principales empedradas con salidas rutas importantes, no está el exceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos, es el mundo del Lacto Holanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Lacto Holanda, cada vez más rico, la salud de cada día. Arturo, con razón lo que está lloviendo. Hablaste del Cerro Porteño, el más popular, mucho tiempo. Si te duele la cabeza, el hombro o la espalda, yo supe Quitadol Forte. Para cada dolor hay un Quitadol de venta libre en farmacias. Es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. En Bristol te llevas una cuota de regalo comprando 2 productos. Te llevas en ambos una cuota de regalo. Aprovecha y arma tu combo de enamorados con miles de productos. Llámanos al 519-4000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Hola, ¿cómo están, señores? ¿Cómo está la mesa? Comandante, tan preocupado que está por el 9 de Cerro. ¿Sabe a quién le van a traer? A Haaland.
Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Avenida Ocibeyala 4623, buscanos en redes sociales como Class Motors. Arturo, pregúntale a Giorgio Armas cómo le va a ir a Guaraní este año. Pásate ya Salud Protegido, tener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Arturo, ¿por qué no le trae a ese Giorgio para tu panelista? Cuapala tipo. En un mundo lleno de confianza donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. A vos, Gerardo, te escribo a la 1 o 2 de la mañana, Giorgio. ¿Y vos le respondés? No le responde. ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente con el aire acondicionador Tokio? Pasas al fresco paraíso en segundos. Sálvate ya con el acondicionador de aire Tokio Extension y que olvídate el calor Tokio, prendidos a tu vida. ¿Qué tal los número uno? ¿Cómo están? Arturo Rubín, bueno, a la mesa, por favor, si puede comentar el clásico. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. 20.000 alumnos, profesores altamente calificados, más de 42.000 egresados. Inscríbete al 021-729-4600, Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Arturo, esa historia de Valdir Espinosa creo que nunca contaste. ¿Tú, pues? Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. Con cubiertas Kumo Tire, volver a clases es más fácil comprando 4 cubiertas Kumo. Te llevas una sensacional mochila, elegí cubiertas Kumo Tire, cubiertas con garantía y tecnología coreana. Visítanos en Chacomer, Casa Central, 4 Mojones y todas las sucursales del país. Llega a ganar el clásico el domingo Cerro. Arturo va a buscar cualquier riña que hubo ahí en el bar de la esquina del Defensores para hablar de eso. Y no el último juego de Cerro. En Universitaria seguimos evolucionando. Activa Token, acércate a una sucursal universitaria con tu cédula y actívalo hasta en 3 dispositivos móviles. Minimiza los fraudes y delitos electrónicos. Universitaria, socios de tu vida. Arturo, Olimpiada se equivocó, solo que no le contrató a Giorgio nomás como técnico. Ahora llegó Rosada App, la tienda online de Casa Rosada. Bajando la aplicación de Rosada App tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada App, la nueva tienda online de Casa Rosada. Call Center 021-421-566. Comandante, ¿no querés el número del Vaticano también, comandante? Así le piden ayuda al Papa también para Olimpia. Regala Tupi, el indiecito Tupi te trae los mejores precios en el mes de los enamorados, celulares, relojes, parlantes, planchitas y más. Hasta el 14 de febrero, Boyani y Músicos del Chaco, la gente sabe. Juega y ganar en el slot del Sol Online, Casino Online, que más pague rápido retiras tu dinero. Si te registras con el código Rubín, 100.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. Bigote los huevos. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Víctor, el pueblo paraguayo está contigo. Decirle a Germán porque los brasileros son mejores que el argentino, hablando con respecto al tema del arquero hace rato. Indalco Seguridad Industrial, zapatones Fracol, 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y más. Supercarretera Camino a Hernandares, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570, Indalco SRL. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Talleres de actualización profesional, comunicate al 510-971-2 o al WhatsApp 09814-34732. Comandante querido, ¿cómo están? ¿Cómo Pio Bigote te da? Qué maleducado que es, comandante. Avisa nomás y nos vamos todito. Sí, yo sé, te agradezco mucho. La mejor opción para instalar su industria de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Billete 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. asegura su inversión. Hoy no pega hacer nada y si declaramos hoy le aplicamos una costilla a un guisacho. Obvio con la mejor carne 100% chaqueña, Shorty Beef. Pasa por uno de los salones de ventas de la cooperativa Shortitzer. Shorty Beef con la garantía de la cooperativa Shortitzer. Fútbol a lo grande. El programa donde el cerrista cree que se habla solamente de Olimpia y el olimpista cree que solamente se habla de Cerro.
Copetrol bajó el precio de sus combustibles. Supra 95, 6.150, Suprema 97, 7.500, Diesel Go 7.690, Diesel Elite DS10, 9.340 guaraníes todos los días. Acércate a la estación Copetrol más cercana y llena tu tanque. Consulta en @Copetrol_PY. ¿Qué número tenemos en nuestro WhatsApp, dicho niño? 0971 108010. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimar, enganches, antivuelcos, carpas, alarmas polarizados y mucho más. Las mejores marcas, Queco, Santepo, Citrón, Erimar, lo que la fábrica no te dio. Conocido, Arturo, la AM Escuela. El día Itaú llegó a Punto Farma. Y todos los martes en Punto Farma tenés hasta 30% de descuento pagando con tus tarjetas de crédito Itaú y 35% de descuento si pagas con QR. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Se cortó a la mitad, ahora pasa entero. Conocido, Arturo, la AM Escuela. Oye, voy de Arilo AM será. Y yo voy a MPA. Pero AM no entiendo qué. Este domingo 1.000 millones más una Corolla Cross, una Chevrolet Montana más una Lancha, 2.150 millones en premios en el poder de cambiarse por Emoy. Este verano probablemente no puedas hacer todo, escaparte un fin de a la naturaleza, ir al cine, fiestas en la piscina, bailar. Hagas lo que hagas, usa control, Feel Make Feel. Arturo, la forma que habrá en guaraní, Arturo, como dice Menchi, muy básico. ¿Sabes cuál es la cubierta con la mejor relación precio y calidad? Yokohama, marca presente en las competencias automovilísticas más duras del mundo. Visítanos en los centros Yokohama, San Lorenzo, Asunción y Mariano Roque Alonso. Contactos al 021-619-0000. Cubiertas Yokohama con el respaldo de garantía del grupo Toyotoshi. Buenas tardes, Arturo. Saludos a la mesa. Arturo, ¿qué piensas de Darío? La final de la Libertadores se jugará en Buenos Aires. Sí. ¿La fecha? En cancha de River. Es oficial, Buenos Aires será sede de la final de la Copa. La AFA ya publicó, con capacidad River para 85.000 espectadores. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre, pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte Bloque. Pollos Amanecer, Granjero Campo 9. 13-4. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unicel.edu.py. Vos sabés, yo que a mí me llaman Tilingo. ¿Por qué te llamo? ¿Y para qué le llama? A la puta. Vende pues. Cantabria sea expertos en pisos cerámicos y porcelanatos. Carnaval de ofertas todo febrero. Cerámicas desde 30.000 guaraníes clase A. Porcelanatos desde 73.000 guaraníes clase A. Consultas al WhatsApp 0972-555-333. Cantabria sea 613.000 euros para el staff técnico de Costa de Marfil, que le ganó Nigeria. Sí. Pero un partido incidentado. Terrible. Cambiaron el técnico de Costa de Marfil a mitad de camino. Ayer he visto la repercusión. Pero Costa de Marfil se caracteriza por qué, entre todos los africanos. ¿Qué le hizo diferente Costa de Marfil en campo? Digo, vender puede Darío. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Revoluciona tus pasos con los calzados Michelin. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa SRL. 153.000 euros para el entrenador. Para el entrenador. Que le reemplazó al otro. Sí, exacto. Este mes de febrero arranca con todo con Kenton. Comprando una moto Kenton te llevas una mochila de regalo. Aprovechar los descuentos increíbles en modelos seleccionados. Escribinos al 0976-10-10-10. Chacomar, respaldo total. Una lidia de 75.000 euros a cada jugador. A cada jugador más 76.000 euros como premio por salir campeón. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Class Motors, una decisión inteligente. ¿Qué le hizo? En la fase de grupo estuvo el francés. Lo sacaron porque quedó tercero. Oñemosé quedó su interino y ganaron partido en alargue, en penales, increíble. Cada partido era milagro. Ahí avanzando te digo. Claro, brillante. pero cuando sacan al técnico, van a buscar al técnico francés de la selección femenina de fútbol y le dicen que no. Y ahí agarra un interino y clasifica como la cuarta selección mejor tercera. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamo. Celebremos juntos con Álamo por los lazos que nos unen. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Seguinos en Instagram, @Frutos de los Andes, PY. Yo no sé si hasta ahora sí, pero el físico del jugador de Costa de Marfil es distinto al resto. Son potentes. 1000 empeños, venta de reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, 1000 empeños. Yogur con cereales, La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Marcó diferencia con el resto.
Costa de Marfil. Solicita tu póliza de seguro 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py que protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Recupera el aceite hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales @recuperalpy. Recupera el aceite hombre de venta libre en farmacias calidad Papasa. Estaba perdiendo, metió Kessié, que jugaba en Barcelona, y Haller, el que juega en Borussia, 2-1. ¿Más audios? Aguillén debe, Lorenzo Villalobé. Aguillén debe, Lorenzo. Comandante, ¿cierto que Derli se va de Olimpia en diciembre ya porque un hincha le dijo que siempre selecciona todo de Valle? Si Olimpia no se cuida para el futuro, ya sabemos dónde podría recalar. Su contrato, y allí estamos hablando, termina en diciembre, 5 años. Derli comenzó en el 2020. El 50% es del Dinamo de Kiev. Y ya se rumorea mucho la información en donde podría seguir su carrera, que no es precisamente Cerro. Carga en Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfrutar la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicio. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía, calidad al precio justo. 13-8. Escuchando el partido, viendo una película o tu serie favorita, la mejor compañía son las papas fritas Crispo. Probala en sus 3 sabores, queso, crema y con cebolla. Tenés siempre contigo las deliciosas papas fritas Crispo. Arturo, ¿por qué no se queda Carlos Casa, que ya no va como técnico de selección mayor? Garnero no quiere jugar frente a Argentina, pecho frío. La mamá salió al cruce de lo que dijeron contra su hijo, tiene razón en las redes. La mamá de Derlis, estaba leyendo esta mañana en Urbana, un programa que va de lunes a viernes de 106.9. Yo estaba leyendo lo que respondió la mamá con relación a la reacción de Derlis y su hijo. Hay que decir algo, ¿no? Derli lo que ha puesto en cada partido que jugó es una enorme voluntad, el deseo de ser figura, no es que no intentó en la cancha. Lamentablemente, por A o B motivo que desconocemos, no le encontraron la vuelta para que recupere el nivel. Pero la voluntad y el esfuerzo que puso Derli dentro del campo no está en discusión. Cuando hablamos con el doctor Frutos, nos dijo acá, porque fueron Derli y Saúl, a Brasil cuando los vio, y le dijo, yo no voy a dar ningún diagnóstico todavía, voy a hablar después de 5 días. Y lo que dijo fue, se apuraron en su retorno. Y se hizo cargo el doctor Frutos, el médico brasileño, paraguayo radicado hace años en Brasil, les dije, está grabado, se apuraron mucho para que vuelva, especialmente Derlis. Y su seguro Chaco, Mariscal López Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600 y su seguro Chaco. 1310. Centro de Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera Concepción, teléfono 0971-830-008. Sentite un ganador haciendo la compra del mes en Casa Grutor. Tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes con la tranquilidad de que en Casa Grutor siempre salís ganando. Arturo, ¿cuántos minutos de silogismo, pico, le dice a Palermo? Casi media hora de silogismo. Testeado, comprobado y aprobado en los mejores laboratorios del país, las parrillas de la gente. Llena tu parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de Upisa. Upisa, calidad desde su origen. ¿Cómo no van a querer jugar competencia internacional? La Conmebol anuncia que para el 2024 aumentará una vez más los premios monetarios para sus torneos. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Rentamac, una herramienta más en su obra. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Un detalle, Italia quiso bajar a 18 los equipos de primera para que su campeonato tenga solo 34 fechas, igual que Alemania y Francia, y no hubo caso. Los grandes, es decir, los equipos de punta son los que apuntalaron esa idea por las competencias internacionales. Nosotros tenemos un campeonato de 44 fechas. ¿Probaste el Pack Fortín etiqueta negra con pomelo? El original etiqueta pomelo, de maridaje perfecto, tradicional paraguayo, sabor único. La verdadera etiqueta negra pomelo es de Fortín. Sanicer y Claucol se unen para potenciar la industria paraguaya y poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Seguimos en redes sociales, @Sanicer y @Claucol Paraguay. Semana agridulce para Fernando Cardoso. Hoy llegó y se encuentra con el fallecimiento de su abuelo. Entonces está con el permiso correspondiente para Fernando Cardoso, y acá también mucha fuerza para él y la familia.
el fallecimiento del abuelo del jugador de Olimpia, Fernando Cardoso. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Grupos confirmados para la Libertadores Sub-20. Olimpia será el representante paraguayo este año. Cayó en el grupo B con Rosario Central, Águilas Doradas de Colombia y Montevideo City Torque. El torneo se juega en Uruguay del 2 al 17 de marzo. Recordamos que este plantel es dirigido por Aureliano Torres, que después de interina en primera, volverá a su función en la Sub-20 de Olimpia. Por sus 63 años, Rumbo CCA de Seguros tiene un regalo para vos. Adquiriendo, renovando tu póliza de seguro de automóvil, llevas una póliza de seguro hogar por un año. Contacta al 021-449-488. Rumbo CCA de Seguros, 63 años protegiendo tu futuro siempre. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrecen las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Avenida Cibellala 4623. Búscanos en redes sociales como Class Motors. Y aquí, para recordar la dificultad que tiene el torneo, solamente clasifican los primeros de cada grupo y el mejor segundo, directo a semifinales. Se da esa dificultad. Reitero, Olimpia con Rosario Central, Águilas Doradas y Montevideo City. El paraguayo de mejor campaña fue Guaraní, llegó tercero en la edición de Ecuador. Vive el verano con Electroban Piscina Bestway de 6.678 litros, estructura metálica, cuotas de 128.000 guaraníes. Te esperamos en las 31 sucursales. Llámanos o escribinos al 021-519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. 13-14. Solo con la misión de ofertas en todos los locales de supermercados Stock y Stock Express. Tenemos más audios. El público se reporta. 10-80-10. Escuchamos. Arturo, buscale un brujo Olimpia para cada partido, para que pueda salir campeón tu club. Urbanización Alturas de Itá, cercanía al Hospital Nacional de Itagüí, Municipalidad de Itá, ruta asfaltada, zona poblada con gota fijas en reajustes y posesión inmediata. EMSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. O sea, estos nos enviaron de el entrerriano. Estos nos enviaron del entrerriano, nos enviaron. Le enviaron, a usted. Sí, vale 70.000 guaraní en todos los productos excepto hierba. Este es 70.000, cada ganador se lleva. 70 y tiene 70. 70. 4 hay. Sí. 70, 100.000 y 50. Mañana el sorteo. En el interior de un vehículo al sol, la sensación térmica puede llegar a los 75 grados. Por suerte llegaron los precios bajos de Shell para que puedas andar con aire todo el día. Fórmula regular 5.650 y fórmula super 6.150 guaraníes. El precio bajo, calidad superior. Arturo, como de al Olimpia, si hay pollo, ayudante técnico, gerente deportivo, y ahí ya se completa. Ahí se completa. Urbanización Alturas de Itá, cercanía al Hospital Nacional de Itagüí, Municipalidad de Itá, ruta asfaltada, zona poblada con gotas fijas en reajustes y posesión inmediata. EMSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. Si el Wi-Fi en tu casa es personal, te duplicamos todo. Tenés línea prepaga, duplicamos los gigas de tu pack. Tenés plan, duplicamos la velocidad de internet y gigas del plan. Tenés Flow, duplicamos la velocidad de tu internet. Elegí la conexión total al 0971-100-000. Personal Flow. Arturo, llamarle por a Giorgio y preguntarle qué color de bombacha tiene que llevar el Olimpista este domingo. Cuando sos cliente de Bueno tenés todo lo mejor del banco digital las 24 horas, porque todo lo bueno de los paraguayos se merece un banco que esté siempre junto con ellos. Descarga la app y disfruta de los beneficios. Bueno Bank, el banco digital de todos los paraguayos. Arturo, vos que sabés de fútbol, ¿cuándo jugador de la Sub-23 tiene que ser convocado para la selección absoluta? No, eso es otra cosa. 18 es lo que van a las Olimpiadas, ¿no? Es como 23 ahora, Víctor. 23 no, a París van 18 nomás. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Sorprende a todos llevando los pollos Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Además, puedes adquirir el bolso térmico para disfrutar de tu pollo Pechugón donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural. Arturo, prepárate nomás ya el... ¿Qué es lo que me iba a preparar? Prepárate nomás ya el sábado. Vos y quise, porque puta viteca para la Olimpita. ¿Vale? Tú muy bella, veo. Abullende. Combatí el calor con un sorbo de tradición, el sabor de la cultura y la pasión. Yerba mate, pajarito, lo bueno se vuelve tradición en todas partes. Altagracia Parque Hotel de Cacupé, habitaciones con todo el lujo y confort. El restaurante de la Sierra ofrece variedad de platos, piscina, gimnasio y mucho más. Informes y reservas al 0986-400-550. Altagracia Parque Hotel, Instagram @Altagracia Hotel Peiria. Arturo, mañana penal está bien.
Recárgate energía y vitalidad con Pufa Energy. Aumenta el rendimiento físico, mejora la memoria y la concentración, reduce el riesgo de enfermedades cardíacas, máximo rendimiento, máxima energía y máxima vitalidad. Con Pufa Energy, calidad ético. Acaba de llegar el pedido de pérdida de investidura de Katia González. Esta es la información que tenemos. Sí, hoy acaba de llegar el pedido de pérdida de investidura a Katia González. Este mes de febrero, enamórate con Farmacia Catedral. ¿Te gustaría vivir una experiencia inolvidable en la ciudad de Buenos Aires? Hospedarte en las habitaciones más románticas del Hotel Palmaroga. Todas tus compras desde 50.000 guaraníes generan cupones electrónicos, porque en Farmacia Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. 1317. Asismed ya está en la ciudad de San Bernardino, Avenida Luis Valle, Bicentenario, frente al Club Nacional, con los servicios de atención médica, consultorio, servicios de ambulancia y más. Conoce más en redes sociales, @sismedpeire. Estamos viviendo con Bernay lo que ya vivimos con Diego Gavilán. Me corto con Texas si terminamos el campeonato con este técnico. Hoy está de cumpleaños David Palacio, el colega fanático de Paraná, que es el que me regaló el cuadro cuando le presenté a Paraná. David Palacio. Yo tengo un cuadro que me regaló David. Sí. Le presenté a Paraná la última vez que vino acá. A David, muchísimas felicidades. David Palacios, mi respeto y mi cariño para vos. Cuenta toda la historia. David Palacios, admirador de Luis Alberto de Paraná. Me incluyo como admirador. Saludos, David. Muchas felicidades. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrecen las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Class Motors, una decisión inteligente. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. 2 locales, Casas Centrales, Ayala, Casi Rey 2 de Mayo, Asunción. Y Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 091-543-543. Wilmar SRL. A mí me sorprendió el instrumento que trajo Paraná para esa época. ¿Vos sabés quién es Paraná? Sí. Bueno, mejor que el Mante mantiene distancia. Es el intérprete más importante. Sí, y trajo ese chirimbolo así, arriba, alto, no hay batería, así. Timbal. Timbal. Y vos sabés que llamaba la atención, porque... Ferropar S.A. 42 años ayudándote a realizar tu proyecto con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Seguinos en Facebook e Instagram como Ferropar S.A. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostar te invita a disfrutar todos los deportes poniéndote una extra motivación. Ingresa a www.apostar.la. El día que le dijo a el arpista Rodolfo González, creo que era, en guaraní le dijo, le dijo, mirá ese señor cómo te mira, en tipo. En Mañamí abrieron Baizón. Le dijo a Rodolfo, no me escuche que es argentino. Le dijo en guaraní, acércate más en guaraní. Va, el micrófono pe llave. Ojoina se va. Con el arpa, hasta donde pueda, le dijo. Sabe que para llevar el arpa cuesta del escenario. Claro. Acércate más para que veas que a él le dedicar la música. Ella ve esa más chupeo dedicada. Pura gente. Monstruos en la platea. El último ya. Va Rodolfo y ubica cerca y el señor queda encantado. Y dice, mira, cómo a mí. Que los útiles de hoy se conviertan en los recuerdos del mañana. Esta vuelta de clases con tus tarjetas de crédito Bancopp tenés 25% de ahorro en librerías y grandes tiendas todo febrero. Bancopp crece desde la raíz. Piso número, no sé qué piso, era Frank Sinatra. Y entra Paraná. A la puta, dice Paraná. Tira soles. O Frank Sinatra un monstruo en la previa. No hay una teleonero como acá. Otra historia allá. Y le dice Paraná. Guaraní, pe organizador, pe guaraní, pe. No, pe llamada pe organizador, pe. Es Noimí. ¿Para qué? Para organizar. Le dice, y nadie entiende. Claro, sí, lo creo que era en Londres. Nadie va a entender en guaraní a quién le decía. Y hubo organizador, pe. No hizo pe. Hubo organizador, pe. Entonces decirle que le quiero hablar aparte. ¿Y cómo se dice seguir con la tanda en guaraní? Ya métele, pues. Decís bienestar y certeza, exigir Paco, más de 40 años llevando energía al país. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Llámenos al 729-6060 Fleming. Esta historia es verídica. Como esos técnicos se reúnen a los muchachos y le dice, señores, compañero, caray, fuera. Vamos a esperar, porque después de esto, tranquilo nomás. No hay nada que hacer. No, vamos a hacer, pero vamos a hacer con cuidado. En guaraní le dijo llamarle al iluminador, para que el organizador le diga para el iluminador, que el organizador le diga al iluminador que apague todas las luces y que se ponga a disposición para el iluminador de Paraná. Paraná o plicatas y nada. O se fue ya cantante, monstruo.
decirle que apague todas las luces y que solamente le tome a Rodolfo, al arpista. O las luces de costado, de extremo, desaparezca. Conmigo esa pe acostado que toca cañé. Que arpista o eleva volumen de guaraní. Pe arpista pe to jupila volumen. Arpeo, arpa. Rajeo, guaraní, decirle que no va a tocar ninguna música, lo que va a ser rajeo. No pumo ahí bebé, sino que rajea tanto. Para que el oído de lo que estaban escuchando el monstruo que cantaba vayan disipándose, se vaya alejando y que la música, el raspeo, es lo que le quede. Pues. Muy bien. Se entendió. Se entendió, señor. Entonces entra Paraná, le dice en guaraní, le dice al otro, solamente el arpa. Cuando yo te diga, vas a tomar los extremos mañana. Solamente arpa, sea donde debe, tomate la extremo. A su ayudante de campo. Ayudante de campo, iluminador. O sea, peja. Porque el organizador se abrió. Solamente ya era Paraná, su asistente iluminador. No quería más. Rajeo. ¿Dónde pues? En Comercial Economía de San Lorenzo, precios mayoristas a partir de 3 unidades, lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Llámanos al 021-576-828. Comercial Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Arturo, se queda supuesta... No sé, eso al mediodía tiene que resolver el tribunal. Ahora, estamos esperando. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu mayor comodidad. La mayor y más conveniente casa de empeños del país. Visítanos en laplata.com.py. En una hora resuelve el tribunal o dará a conocer. Tardas mucho tiempo para levantar paredes. Utiliza el mortero de elevación Sicabol 105 y levantar tu pared en solo 2 a 3 horas. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000. Tu casa con Sica queda El bien. Tema de Katia González, la pérdida de investidura con Óscar, con Menchi, con los compañeros, en voz alta, a partir de la 14. A fondo el tema de lo de Katia, en voz alta, monumental. En el abrazo nos preparamos para volver a clase como nunca. Envíanos tu lista de útiles y nos encargamos por vos. Pedidos al 0974-221-316. El abrazo supermayorista te ayuda a ahorrar de verdad. En la semana de los enamorados, la Caja Mutual te hace 20% más fácil la posibilidad de mimar y regalar. En tiendas, hoteles, joyerías, florerías y más. Para más información ingresa a nuestras redes sociales de la Caja Mutual. Hoy está de cumpleaños Alison Araceli, cumpliendo 21 años. Fanática cerrista. Su papá, la familia... Felicidades, dice Alison Gaona, cumpleaños de Alison Araceli Gaona, mucha felicidad. Si tenés planes de viajar durante el verano, no olvides solicitar tu seguro de automóvil con carta verde de Panal Seguros. Tenés respaldo a las 24 horas, estés donde estés. Ingresa a panalseguros.com.py. En San Justo de Oro tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas: perfiles, ángulos, planchuelas, chapas. Distribuidor autorizado Cemento Alemí. Acceso Sur Casi Perpetuo Socorro Niembe. Rubiloc te da protección porque es la empresa de alarmas que te permitirá tener protegido lo más valioso. Aunque no estés en tu casa, sistemas de monitoreo, cámaras y rastreos. Rubiloc Alarmas, estés donde estés. Más información al 0982 23. Más audios. Pancho, ¿cómo me vas a enseñarle algo al multicampeón arquero internacional con más valla vencida que tuvo el fútbol paraguayo, Germán Cafa? En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial, servicios básicos en puerta, calles principales empedradas con salida a rutas importantes, no hectárea, acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. ¿Cómo la con Juan Ángel Figueredo? Qué agresivo están nuestros oyentes hoy, están un poquito... Y ustedes pues son los que le hacen así. Exagerados ya. Se tomaron boludón. Lactolanda tiene ese sabor delicioso único en todos sus productos: leche entera, de crema y semi-crema y las riquísimas leches funcionales. Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. La salud de cada día. Solo en Paraguay, un paraguayo con traductor en guaraní. Lamentable. Para los dolores menstruales, Quitadol Fen tiene una fórmula exclusiva que alivia los dolores menstruales. Para cada dolor hay un Quitadol de venta libre en farmacias. Es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Qué bueno que era Espínola en Nacional y qué mal que está ahora nos limpia. Mamita querida. En Bristol te llevas una cuota de regalo. Comprando 2 productos te llevas en ambos una cuota de regalo. Aprovecha y arma tu combo de enamorados con miles de productos. Llámanos al 519-4000 Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Estamos con Juan Ángel Figueredo. Mañana va a tener el Día de los Enamorados. ¿Cómo te va, Juan Ángel? Arturacho, muchísimas gracias, Arturo. Un gran abrazo para vos. Un saludo a la audiencia y a los muchachos que están contigo ahí en el panel. Bueno, la invitación es para la Noche de los Enamorados. Mañana 14 de diciembre en el Hotel Presidente,
vamos a estar con Carlos Gómez Solalín de Blue Cap, ¿te acordás? ¿Cómo que no? Claro. Y, mañana 14 de febrero, ¿en dónde va a ser, Juan Ángel? ¿Cómo? ¿En dónde van a ser? En el Hotel Presidente. El Hotel Presidente está en Independencia Nacional y Azaba. Claro, diagonalmente a donde está el Hotel Guaraní en la esquina. Está, exactamente, está en el Hotel Guaraní. Y vamos a hacer un show retro. Carlos Gómez va a cantar sus temas de Blue Caps y yo voy a cantar los temas baladas románticas, recordando aquella época de la orquesta también, Arturo. Y nos va a cantar, nos va a cantar el tema que hicimos juntos. Claro, claro que sí, estoy seguro. Y el otro, claro, está eso, Arturo. Juan Ángel Figueroa, que hicimos que cuando grabaron los Jokers, ¿te acordás, Juan Ángel, que nos pidieron? Cuando yo me vaya, sí, y lo hicimos. ¿Cómo se llamaba el restaurante que estaba Azada entre Caballero y Turbe? Guli, donde nos reuníamos. Ahí nos reunimos a las 12 y completaste la letra de la canción, ¿te acuerdas? Me dijo Guli, Juan Menchi, ¿sabes la que me dijo Menchi? Estaba de moda pues ese tema cuando yo me vaya, ahí está, Marcelo. Vas a encontrar cuando yo me vaya, los Jokers. Hey Menchi, muy básico, Arturo. ¿Es lo que estaba de moda, Juan Ángel? Lo que estaba de moda, Francis Smith. Y vos a Francis mismo, vete chiquita, etcétera. Y vos sabés que los arreglos de ese tema que hicieron juntos nos sorprendió, ¿verdad? Los arreglos de Buenos Aires. Mira, ¿sabés lo que a mí me sorprendió? Cuando me dijeron, Juan Ángel, pero vos escribís música. No, yo soy un analfabeto musical. Tomé la guitarra y le dije a trompeta y saxo, y yo con la guitarra. Y ellos sobre el pucho agarraron, ¿te acuerdas? Claro que me acuerdo. Y fue en la calle Antequera, 654, el comienzo a las 3 de la tarde. Ahí en la calle Antequera estaba Ñandutí, ¿te acordás, Juan Ángel? Exactamente, exacto, Arturo, sí, cómo no. Bueno, y no más que nosotros hablemos lo de mañana con gusto, mi respeto, mi cariño para vos. Reiterarnos, Juan, de dónde la gente que te conoce sabe, contanos. 100.000 guaraní por persona incluye un buffet de pasta. 100.000 guaraní incluye, y van a pasar muy bien. ¿Desde qué hora en el Hotel Presidente mañana, Juan Ángel? Desde la 21:30, Arturo, porque al otro día es laboral. Sí, señor. Lo mejor para vos, mi respeto, Juan Ángel. Gracias, Arturo. Y la reserva. Sí. Al 0981-616-611. Repetimos, por favor. 0981-616-611. Muy bien, éxito, Juan Ángel, la gente está invitada, gracias. Un abrazo, Arturacho. Igualmente, Juan Ángel Figueroa. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Avenida Cibellala 4623, Class Motors, una decisión inteligente. Pásate ya a Salud Protegido y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. En un mundo lleno de confianza donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza. Y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. ¿Estás cansado de que el calor te irrita literalmente? Con el aire acondicionador Tokio pasas al fresco paraíso en segundos. Sálvate ya con el acondicionador de aire Tokio Xtenionic. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. Es la universidad privada de mayor inversión en investigación. 45.000 atenciones médicas al año. Escrita al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Estaba de moda. Se grabó en el sello, creo que Fermata o RC Adicto los Jokers. Grabar en vinilo en el 70. ¿Quién te lo va a señalar allí? Juan Ángel Figueroa. ¿Es quién? Este acá. Ese. Sí. El famoso con Caribe 3. Uno de los grupos más famosos suyo fue el de Caribe 3. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. Baterías Barta es la mejor elección para tu vehículo. Con Barta tenés mayor duración y más fuerza de arranque. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo baterías Barta, un golazo. Este es el tema que hicimos con Juan Ángel. Tanta pena, que ganas yo tengo de estar siempre contigo. Ya casi nos recordamos con el querido Juan Ángel del 70 y Menchi entró ahí y cuando escuchó me dijo a mí, autor de la letra estaba de moda.
muy básico, Arturo. Me dejé escapar unas lágrimas, abrí la puerta y me fui. Nueva edición de la Expo Rodados de la Cooperativa Universitaria Encarnación. Las mejores marcas, 0 kilómetros, tasas y plazos especiales del 29 de febrero al 3 de marzo de 11 a 22 horas en el Zambódromo de Encarnación. Ahora llegó Rosada App, la tienda online de Casa Rosada. Bajando la aplicación de Rosada App tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada App, la nueva tienda online de Casa Rosada. Muy básico, Arturo. Sí, pero escuchá lo que dijo. Muy básico, Arturo. Así me dijo. Regalá Tupi, el indicito Tupi te trae los mejores precios en el mes de los enamorados, celulares, relojes, parlantes, planchitas y más. Hasta el 14 de febrero, Boyani y Músicos del Chaco, la gente sabe. La señal en Twitter sale con interferencia, Gerardo. Mil disculpas no ven mal porque hasta ahora no pudimos solucionar el espacio del Twitter. X, ¿cómo se llama? X, ¿verdad? X. El espacio X. Mil disculpas. Juega y gana en el salón del Salón Online, Casino Online, que más paga y rápido retiras tu dinero. Si te registras con el código Rubín, 100.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de DBH laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Reiteramos esto en voz alta, luego de fútbol a lo grande, la pérdida de investidura de Katia González con todos los compañeros, Oca, Menchi y los compañeros a las 14. Después de fútbol a lo grande, el tema fondo. Indalco Seguridad Industrial Ciudad del Este, zapatones Fracol 100% cuero, casco, caretas, protectores auditivos y más. Supercarretera Camino Hernandales a 800 metros del viaducto kilómetro 4, teléfono 061 570 570, Indalco SRL. 1333. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Talleres de actualización profesional. Comunicate al 510-971 al 2 o al WhatsApp 091-434-732. Tenemos más audio, el público se sigue reportando. No, la coñaco es ñaña, la coñaco pete y demonio. La mejor opción para instalar su industria de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de billete 1 y 2. Más info al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. asegura su inversión. Y la pende, tema comandante. Ya mismo en Clarazo hoy pasa por uno de los salones de ventas de la cooperativa Chorticen y no te olvides del auténtico choriqueso Chorti para acompañar los mejores momentos. Chorti Beef con la garantía de la cooperativa Chorticen. Ayer le estaban diciendo a mi señora qué recuerdo me trae Sergio Denis. Y Sergio Ferreira en la ABC publica el artículo en el 70 cuando lo iba a traer. Y esta es la oficina del director artístico de CDC. Columbia, el sello donde grababa Sergio Denis. Me presento, se levanta, me saluda muy amablemente y le digo: señor, yo quiero llevarle, en el buen sentido de la palabra, a Sergio Denis a Paraguay. 1970. ¿Vende, güey? Llena tu verano de ahorros con Copetrol. Carga la calidad de siempre a precios más bajos, hasta menos 1.250 en hasta y hasta menos 610 guaraníes en diésel todos los días. Consultar las estaciones adheridas en @Copetrol_PY. Dicho su representante, anda, habla. Yo no tengo problema para traerlo a Sergio Denis el año 1970. Tu vehículo es genial, es tu compañero de jornada, te acompaña donde vas. Tráelo a Erimar y maximizarlo con los mejores accesorios de las mejores marcas, Keco, Santec, Positrón y otros. Erimar, lo que la fábrica no 1335. En Punto Farma celebramos el Día del Amor diciendo sí quiero a los descuentos. Hoy martes 13 y miércoles 14 de febrero, enamórate con nuestros descuentos. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y celebramos el Día del Amor. Este domingo 1.000 millones más una Corolla Cross, una Chevrolet Montana más una Lancha, 2.150 millones en premios. En el poder de cambiarse por Emoy. Comandante, técnico que debuta gana, pío comandante, ese pío es la ley. Ah, que para el domingo. Este verano probablemente no puedas hacer todo, escaparte un fin de a la naturaleza, ir al cine, fiestas en la piscina, bailar, hagas lo que hagas, usar control, Film y Fil. ¿Sabes cuál es la cubierta con la mejor relación precio y calidad? Yokohama, marca presente en las competencias automovilísticas más duras del mundo. Visítanos en los centros Yokohama, San Lorenzo, Asunción y Mariano Roque Alonso. Comandante, soy Pablo Florenciano. Eremínase. ¡Qué boludo! Andebio. A ver, quiere que le diga. Sí. ¿Cómo Pablo, se llama el Pablo? Pablo Es decir, poner otra. Comandante, soy Pablo Florenciano. Eremínase. ¡Qué boludo! ¡Qué boludo! Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre, pollos frescos y congelados. Ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea Pollos Amarcer de Granjeros Campo 9. En 12 Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Buenas tardes, comandante. Pregunta para que me encanta. ¿Cuántos goles te le enchufó Cerro en los clásicos en la época que era, creo, del Olimpia Germán? Universidad San Lorenzo, donde tus sueños se hacen realidad con carreras acreditadas por la ANE, filiales en Ambareca, Petén, Agua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapehuay, Pilar, 6 Central, España 330, San Lorenzo, Unisal.
Comandante, al lado de lo que hoy se escucha, vos sos Joaquín Sabina. Y... Cantabria sea expertos en pisos cerámicos y porcelanatos. Carnaval de ofertas todo febrero. Promoción adhesivos, descuentos del 35% en juegos de baño, griferías y mucho más. Charles de Gol 2034 Asunción, Cantabria S.A. Perdón, pido disculpas, no entendí. A Cerro Porteño le falta un lateral derecho brasilero, le falta un número 6, un número 9 y un técnico brasilero, porque Cubanay, Cerro Porteño no juega nada. Cornelio Rojas del Bañado está como saludo. Adiós. ¿Vos sabés quién fue Agustín Lara? Sí. ¿Vamos, Carlos Quisay? Sí. ¿Cuál es su tema clásico? No, ahí me mata. ¿Cuál es? Y le echó en cara la señora. Estaban comiendo con Agustín Lara, el compositor número 1 de México. ¿Sabes lo que te equivocó? Fíjate si él hizo el tema solamente una vez, Agustín Lara. Así chiquitito, y ella le para y le dice, ella probablemente la actriz más bella de toda la veda de México, María Félix. Le encara a Agustín y le dice, Agustín, le dice ella en la mesa, estaban almorzando. ¿Perdón? Agustín Lara, solamente una vez. Le dice, decime una cosa. Le encara, María Félix, la actriz más famosa, la más bella de México. ¿Y yo qué soy en tu vida? A la puta, le dice Agustín. ¿Y yo qué soy en tu vida, María Félix? ¿Vos sabés quién es María Félix? Búscala ahí. Que tu señora no se enoje, la mujer más bella de México. La actriz extraordinaria, Agustín Lara, compositor. Y él le dedica el tema a Tintán, cantando en el baño, me acuerdo mucho de ti. Ese tema se refiere a Agustín Lara. ¿Dónde me quedé? La mujer más bella. ¿De dónde? ¿Del mundo? Le dice Agustín. Sí. La más bella. De una vez. Y le dice, decime una cosa. Le encara a la señora, ¿será? Y Agustín Lara le mira. Le dice, no es momento. ¿Qué no es momento? A vos te hablo, dice. A mí me hizo acordar. Sí, a mí también me acordar muchas cosas. A mí da muchas cosas. Y le dice, a vos te hablo. ¿Qué es esto? Y le tira así. Paz, la melodía de la canción. Y esto, y esto, y esto, y esto. Eran las 13:25. Después llegábamos alta, que van a hablar el tema de Katia con los Camenchi y los compañeros. Él se calla. No le responde. Llegan las 2, las 3, las 4, las 5. María Bonita. Y le trae una serenata ese mismo día, antes de la medianoche. Y lleva a su grupo musical, Agustín Lara. No le dice ni una palabra. Vos te quedaste mudo, le dijo María Félix. Hablar, respondeme, a vos te hablo. Agustín Lara no hizo muchas cosas. Y llega la noche y le regala el tema. Sale él y dice ni una palabra. Y le compone. Realmente por su calidad y resistencia, revoluciona tu paso con los calzados Michelin. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa SRL. Este mes de febrero arranca con todo con Kenton. Comprando una moto Kenton te llevas una mochila de regalo. Aprovechar los descuentos increíbles en modelos seleccionados. Escribinos al 0976-10-10-10 a comer respaldo total. Lucho Avilés, yo le traje, y voy a hablar en primera persona, Francis Smith, para los de antes. El más grande compositor de Argentina, se le denominó música comercial. Se fueron Jairo, en el que entonces Marito González. Al exterior se fue Facundo Cabral, se fueron Alberto Cortés, porque invadía los temas de Francis Smith. No había cómo pararle. Lucho Avilés, oirá la leca. ¿Quién es Lucho Avilés? Presentador de renombre argentino. ¿Qué programa hacía? El número 1 de los programas de Chimento. Brillante, Germán. Porque hizo a su productor le dice, llamarle a quien yo le traje, Francis Smith. Compositor 1 en la Argentina, yo lo traje en el 70. Hablo en primera persona para Dios cómo cambia la vida. Hoy se quejan de eso que canta, bajarte la bombachita y todas esas cosas. Y dice Lucho Avilés, llamarle al productor y que venga al programa. Ya es insostenible, hay que conocerlo de otra manera. A Francis Smith. Va, el productor le dice a Francis Smith que le invita a Lucho Avilés. El uno en chimerío, en esas cosas. Hoy serían, hay mucho de eso hoy en Argentina. Va y se sienta en el estudio, mano a mano, Lucho Avilés con Francis Smith.
Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Avenida Cebellala 4623. Class Motors, una decisión inteligente. Pero Lucho Avilés en aquella época tenía un programa de otro, no de chisme. De todo. Ah, pero era otro enfoque. Brillante, pero después se inclina. Claro, brillante el aporte de Carlos. Entonces le dice a Lucho Avilés, ya no podía entender el éxito de Francis Smith. Yo en mi casa, allá en el bar, zapatos rotos, movete chiquita, movete. Dice, ¿qué esto es? Como dice Carlos que dice con toda la razón del mundo, de quién estoy hablando, lo hago con respeto, Lucho Avilés, uruguayo. Y le dice a Francis de mí, vos no tenés movete chiquita, movete. Marcelo, voy a esperar hasta Navidad, voy a esperar. Desde los niños de Álamos en Mendoza, acá Copa es un brindis por la amistad en esta tierra paraguaya. Celebremos con Álamos por la vida, la amistad y los buenos momentos. Contactos al 0994-603-777. Mira la cara de Víctor Villara que le importa un huevo. Mili Empeños, venta reloj, copias de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños. Estoy enseñando cosas de la vida nomás. Si quieren tomar, toma, déjalo si no quiere. ¿Cuál es el problema? Yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. Protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Recupera la Z Hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales @recuperal. Servicios en el país. Disfruta la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos energía para el Paraguay que trabaja. Saborea los riquísimos jugos Zuco, ideales para calmar la sed en los días de intenso calor o para disfrutar en familia. Elegí jugo Zuco. Vienen en sobres para 2 litros y el pack más conveniente para 10 litros. Proba jugo Zuco. Esta música rompía todo en el programa que tenía Charles Paliza en Canal 9 en Caravana, ¿te acuerdas? Sí, claro, estaba de moda. Sí. Saludos para Ariel Andino. Muchos saludos, Ariel. Muchísimas gracias por tu atención, como siempre. Y su seguro Chaco, Mariscal López Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600 y su seguro Chaco. La esposa de Agustín Lara. ¿Qué es lo que...? Sos calentoncito, Pancho, ¿eh? Centro Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Teléfono 0978-30-008. Sentindo que ahora haciendo la compra del mes en Casa Grutter tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes con la tranquilidad de que en Casa Grutter siempre salís ganando. Testeado, comprobado y aprobado en los mejores laboratorios del país, las parrillas de la gente. Llena tu parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de Upizza. Upizza, calidad desde su origen. ¿Para qué comprar si puede alquilar Renta Mag, una herramienta más en su obra? Luque Ciudad del Este y Fernando El Amor, a teléfono 634-544. Renta Mag, una herramienta más en su obra. Es así, Carlito Riquelme, le parece a lo de Leodán, cuando le encara a la señora Leodán. Sí, así mismo. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. El pack Fortín etiqueta negra es de 1 litro y viene acompañado de jugo de pomelo, frutica, agregas y lo mezclas y listo. Pomelo etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. ¿Y dónde me quedé, Víctor? En Avilés, cuando le invitó al productor y que ya estaba... Ya vino, se sienta Francismi. Y le pone esa música, movete chiquita, parece... Él es francés, no solamente chime, de todo, el espectáculo, vamos a decir. Sí. Dígame una cosa, le dice, ¿me está atendiendo, bueno? Sí. ¿Qué es lo que querés que haga las dos cosas a la vez? Un balde convertido en champañera, bolsas transformadas sencillas y un rico asado para festejar un trabajo bien hecho. Sanicel y Cloud Gold son testigos de todas las costumbres que se pegan. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Informes al 648-293. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Ventas al 098-204-287. Cerámica Itagua 100%. La final de la Copa Libertadores en Buenos Aires, pero todavía no es River. Candidato, uno de estadios River como candidato. Claro, porque está también la Bombonera, el Amalfitani de Vélez, el Cilindro Avellaneda de Racing, el Ricardo Enrique Bocini donde jugó Carlos Quise Independiente y el Diego Maradona único de La Plata. ¿Dónde me quedé con el tema de Blasini? Estaba en medio de la entrevista, ahí, mano a mano con él. La entrevista. ¿Y qué? Y le pone esa música, movete chiquita y otros temas. Chiquita, movete. Se habían ido Marito Jairo, que no era Jairo, era Marito González. Nombre que acababan el sello Music Hall, no, era Jairo su nombre en la Argentina. Eso le pusieron afuera. Alberto Cortés y Facundo Cabral, que era, ¿cómo se llamaba Facundo antes? No, yo lo conocí el Indio Gasparino. Grababan el sello Music Hall, Bucampo ahí. Facundo Cabral se llamaba en la Argentina en sus comienzos el Indio Gasparino. Por sus 63 años, Rumbo CCA de Seguros tiene un regalo para vos. Adquiriendo, renovando tu precio de seguro de automóvil, llevas una póliza de seguro hogar por 1 año. Contacta al 021-449-488. Rumbo CCA de Seguros, 63 años protegiendo tu futuro siempre. Estoy aburriendo con este, Víctor.
A la puta. Con más de 30 años en el mercado, Glass Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Búscanos en redes sociales como Glass Motors. Glass Motors, una decisión inteligente. ¿Cómo se llamaba? El disco editado por CBS, dice El Indio Gasparino. Catalina la Gringa y Mamá que te vaya bien. ¿Y quién era él después? ¿Quién fue? Facundo Cabral. Facundo. ¿Y cómo se llamaba? ¿Qué decía la letra de El Indio Gasparino? Bueno, listo. Para sufrir, adelantate en Electrovan, lleva tu Split George de 12.000 bateos con sello de garantía en Egeo, cuotas de 279.000 guaraníes. Escribinos al 021-519-3000. Electrovan, mejorando tu calidad de vida. Va a tener que googlear. Hay un tema que se llama El Pepa, yo te juro que nunca ha trabajado. Es un tema donde él... ¿Entendés? Solo con la misión de ofertas en todos los locales de supermercados Stock y Stock Express. Bueno, y cerramos con esto. Entonces le di, poné otra vez, Marcelo. Y preparamos el papá de Amarilla. Para cerrar. Edgar, ¿cuánto dura Edgar? Entonces, ¿dónde me quedé, Víctor? Estaban en la entrevista, ahí nos estancamos un poquito. Dejamos mañana. Ya no va a contar más, Arturo. No, pero ahora vamos faltando 5 minutos, ahora va a terminar la historia. No. Pedido de la respuesta que le el comité ejecutivo se reunió. Sí. ¿No querés saber la respuesta? No. Queríamos seguir con el invito. Brillante respuesta cuando vos querés ser... No quiero ser protocolarmente correcto cuando como diciéndole esto. Entonces, imagina, movete chiquita, movete Marcelo. Pura jefe. Como diciéndole lucha y esto. Después va hasta el final el tema este. Y después ya entra, entonces le dice, dígame una cosa, lucha a Francis Emil. ¿Usted se cree con talento? Si no fuese talentoso, ¿sería imitado por usted? ¡Qué paliza! Si yo no tuviese talento, sería como diciéndole, me supongo que usted elige a gente capaz, con talento. Y esa fue su respuesta, actor. Francis, pero poner primero... Y mañana contar cuánto hizo ganar cuando le trajiste acá. ¿A quién? ¿Y a Francis Emilio trajiste? No, yo no gané esa efectiva, me ganó Sandro. Me goleó Sandro y pagué el pecado de la juventud. Creer que sos dueño del mundo cuando sos joven y no aceptar sugerencias. Mañana contás. Y no... Vamos primero con el tema de... Vamos directamente al grano. La entrevista al papá de Luis Amarilla, el señor Edgar Amarilla. Sí, señor. ¿Cómo anda? ¿Qué pasa con Luis Amarilla, tu hijo? ¿Viene o no viene? ¿Por qué? ¿Está en México él? No, Perana, tu hijo Totín estaba para Cerro, ¿verdad o mentira? ¿Y están hablando? No, Perana. Lo último que sé es que siguen hablando. No, espera, Totín Amarilla. ¿Cómo es tu apodo? Sí. ¿Cómo es tu apodo? Tu apodo. Tu apodo, vos tenés apodo. Totín, él tiene ese apodo de Totín. Y vos no tenés. Yo soy él, no. Así nomás, muy bien. Pues tenía apodo, te iba a llamar por el apodo. Edgar. No. Él tiene apodo, yo no. Bueno, Totín quiere venir, pero Mazatlán lo tiene hace poco. Entonces dice Mazatlán, ¿cómo vamos a desprendernos si es jugador nuestro 100%? ¿Cómo está hoy hasta donde pueda decir para no comprometerte, Edgar, a vos ni ninguna negociación? Sí, lo que yo puedo decirte, Arturo, hasta hoy es que siguen hablando todavía, por lo que yo sé, siguen hablando. Sí, Mazatlán, así como dijiste, lo cierto es que ellos le compraron al 100% y que están contentos con él, que es su nuevo titular y todo eso dificulta un poquito el tema con Cerro. Y ellos usaron... Hay interés de ambos lados, tanto de Totín como de la gente de Cerro. ¿Sabes por qué? Yo sé. Vos sabés, porque ocurre que usaron la palabra negociar. Y ellos como que dicen, así no negociamos. Como que dice, Cerro Porteño está apurado, pero tenemos que ir despacito, a Totín recién lo compramos, dicen los mexicanos, y quieren seguramente otro tipo de acuerdo. Pero Totín está para jugar en Cerro, tu hijo. No, y él quiere, claro, que le gusta, claro, a quién no le va a hacer jugar en Cerro. El tema que ya no depende de él, Arturo, depende ya de la gente, de los clubes que manejan el pase, y la gente interesada, en este caso Cerro. Ocurre que el libro de pases se está cerrando acá, Edgar. El viernes, así mismo es.
Así mismo es. Y vos sabés, Edgar, que el viernes vos mismo dijiste, y entonces eso tiene que resolverse ya, yo no sé si en las próximas horas, pero entre mañana pasado ya. Y tiene que ser, si es que se va a hacer, ¿verdad? Y ellos están expectantes seguramente, así como yo también estoy expectante. El tema que yo, a fondo, Arturo, no sé cómo va la negociación. No, tampoco podemos pero comprometerte. Yo sé que estuvieron hablando todavía, están hablando todavía. Porque Cerro sigue buscando negocios. Edgar, que le decían al presidente de Cerro, al vicepresidente Martínez, a Jubero, estaba Oscar Romero en la cancha, traigan el 9, ¿cuándo el 9? 9, y tu hijo es 9. Y sí, juega en esa posición. Y bueno. Y anda muy bien. Y por ahí, sí, y se va excelente, excelente. Lo único que quiero que esté en un lugar donde él pueda sentirse cómodo y que trabaje, porque uno, eso es lo que busca, trabajar. ¿Y vos cómo sos con tu hijo Titón? ¿Le exigís? Arturo, disculpame, no te escuché. Totín, vos le exigís a Totín le exigís a Totín dedicarte, hace esto. Canta muy bien Totín. No, él es grande ya, Arturo. Ella tiene su edad, ya tiene hijos. Pero el hijo siempre es hijo y las oportunidades son únicas. Vos sabés. ¿Cómo? Que el hijo va a seguir siendo hijo la edad que tenga, las oportunidades son únicas, digo. Sí, no, eso hasta después de que yo me muera lo va a seguir siendo mi hijo. Y por eso te digo, político siempre hablamos, Arturo. Eso sí, no te voy a negar, eso siempre hablamos. Pero así como él toma las mejores decisiones seguramente y lo que más le conviene a él. Bueno, Edgar, y con relación a tu hijo, es decir, siguen hablando, todavía no está finiquitado para que venga a hacerlo, pero continúan las conversaciones entre el Club Mexicano y Cerro. Hasta este momento, Arturo, yo sé que todavía no se cerró nada, pero se sigue hablando. Sin ningún impedimento por parte de tu hijo que está dispuesto a jugar en Cerro. Sí, él está dispuesto, donde se le ofrezca trabajo, ¿a quién no le gusta jugar en Cerro, Arturo? Yo como papá, a mí me gustaría que él venga. Pero así como te dije, las negociaciones van por otra vía, en este caso de los clubes. Y bueno, si ellos llegan a un acuerdo, yo creo que Totín no tendría problema en venir. Saludos a Totín. Edgar, muchísimas gracias por tu tiempo. Vamos a esperar cómo se resuelve. Gracias, Edgar. Cuando guste, Arturo, a la orden. Gracias. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. La audiencia y fútbol a lo grande. El pacto que no se puede romper. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio América de Pedro Juan Caballero. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Descarga nuestra aplicación para dispositivos Android en Google Play. Para dispositivos iOS en la App Store y desde la App Gallery de Huawei. Búscanos como Monumental 1080 AM. Monumental 1080. Radio Futuro. La actualidad, las noticias, entretenimiento. Estás escuchando Monumental AM 1080. Radio Futuro. Cambia la manera de vivir, de cuidarnos, de estar en contacto. Cambia la manera de informar. Cambia la radio AM. Monumental AM 1080. Es Radio Futuro. El día a día en noticias a nivel Monumental 1080 AM. Es Radio Futuro. Última hora. 50 años de verdad. Presenta Solo Noticias, 2 minutos.
Hora 13 con 58 minutos en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 24 grados. El pedido de pérdida de investidura contra la senadora Katia González llegó al Congreso Nacional alrededor de las 13:20 de este martes. El secretario de la Comisión Permanente, Cristian Gadea, confirmó que llegó el pedido de pérdida de investidura contra la senadora González del Partido Encuentro Nacional este martes. Se entregó el documento al titular de la Comisión Permanente, Colin Soroka. Y senadores y diputados de la oposición se solidarizaron con la senadora Katia González, quien podría ser destituida por un pedido de pérdida de investidura impulsada por legisladores del Movimiento Honor Colorado. Los parlamentarios además anunciaron la conformación de un nuevo bloque. Y este martes el ministro de Agricultura, Carlos Jiménez, se reunió con dirigentes campesinos de varios puntos del país y les manifestó su total predisposición para una coordinación efectiva que permita la correcta aplicación de proyectos y programas productivos de la institución. El secretario de Estado mencionó que el crédito agrícola y el Banco de Fomento ofrecen créditos bajo ciertos requisitos, en tanto que su institución acostumbra apoyar los proyectos otorgando importantes sumas para el financiamiento. Estados Unidos rechazó el arresto de Rocío San Miguel en Venezuela y advirtió a Nicolás Maduro que debe cumplir los compromisos que asumió. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, dijo que la administración del presidente Joe Biden sigue muy de cerca el caso de las detenciones de la activista y las personas que la acompañaban. Temperatura en Asunción 24 grados, humedad 93%, en Ciudad del Este 31 grados, humedad